Pero igual agradecerle al Águila porque esto tenía pensado hacer un video justamente hablando de esto y sobre todo el tema de los fandom. A mí lo que más me molesta es ese ataque a los fandom y cómo se etiquetaba a los fandom de tóxico. Porque ahora cuando vos sacas un producto que no consume nadie, cosa que se vio en la fase 4 era el tema del fandom tóxico. El fandom tóxico era el fandom que daba la plata. Está bien, toda esa gente que compraba y que sabe un montón y que decían sí porque salen con los cómics, pero esto es una adaptación. Bueno, cuando te conviene es una adaptación y cuando no, no es una adaptación. Eso es lo primero. Esto empezó siendo una adaptación de los cómics hasta el 2019 que Kevin Feige dijo, y eso fue un mensaje a Joe Quesada, eso para quien no conozca un poco cómo vino la mano y por qué ahora es una especie de adaptación libre del el MCU, de lo que era Marvel. Joe Quesada sale previo a una Comic Con en el 2019 diciendo de que el gran motor de las ideas y de las historias de Marvel era Marvel Comics. ¿Por qué? Porque Marvel Comics no estaba vendiendo. Entonces le responde a Kevin Feige diciendo que a partir de ahora no se iban a basar en los cómics. Que Marvel iba a hacer como una especie de adaptación muy libre de los cómics, iba a usar los personajes. Eso fue un mensaje directo a Joe Quesada, quien renunció este año a Marvel Comics. Se retiró. Decidió retirarse. ¿Estará viendo algo? Guta, ¿vos qué pensás? No, estaba tratando de leer un poquito porque no sé por qué alguien dijo que teníamos que tener más moderadores, pero no Sí, entiendo por qué. O sea, yo quiero que quede muy claro la senda del águila acá. Te estamos respondiendo con la mayor de las ondas. No hay ningún problema. Nos pareció genial que hayas tirado el debate. Lo único que te quiero decir es que no lo tomes como que estamos insultando a algún youtuber. Yo solo te digo que, por ejemplo, y te lo voy a volver a decir, en la botella de Candor fue el único youtuber que yo miraba, todos los que me conocen saben que yo no consumo YouTube, sí, siempre miré a la botella de Candor, me encantaba, me parecía un tipo que tiene todo el carisma, cuando hablaba de la familia me parecía mm, alucinante, alucinante, sí. tenía muy buenas ideas para su canal, pero bueno, después él decidió la senda de vivir de esto y me parece muy bien. Dejó su trabajo, apostó y esto. Lo que pasa que a mí, muy particular para mí, cuando vos dejás de ser quien sos o dejás de dar tu opinión sincera en pos de tu negocio, lo cual está bien que lo tomes como un negocio, creo que vos le pegás una bofetada a tu audiencia, porque tu audiencia estuvo con vos y te empezó a seguir porque compró lo que vos eras. Y después le tomó mucho cariño. Yo lo que yo dije al principio del directo, yo sentí ayer algo que no pensé que me iba a pasar con YouTube. Sentir el amor de personas que ni me conocen, sentir que realmente me querían ayudar o estaban preocupados por mí. ¿Entendés? Entonces, vos ese tipo de vínculo Mm, lo creás y es como yo, ponele, ¿no? Es como una novia, vos creaste un vínculo y después le demostrás que no sos la misma persona. Hay gente que lo sigue comprando, hay gente que sigue pensando que sos esa persona y hay gente un poquito que se puede, por ahí, no está tan comprometida y se da cuenta que le estás vendiendo un buzón. claro. ¿Entendés? Es solamente eso. Entonces hay gente que le rompes el corazón, por decirlo así. Si yo hoy dejo o sea, yo hoy profeto todo esto que te estoy diciendo, ¿no? De que el Boy Scout, de esto, lo otro, lo de más allá, y mañana vos me ves pateando una vieja que se cayó en el piso, o me ves agarrando de la cola a un gato y rompiéndolo contra un paredón, o castigando un perrito, o lo que sea, vos vas a decir, puta, hijo de puta, y todo lo que me estás diciendo en tu canal, ¿qué es? ¿Está? Entonces, yo entiendo y me parece genial que vos tomes tu canal o le des la dirección que vos quieras a tu canal, pero eso no quiere decir que la gente no se dé cuenta, o no te quiere decir que la gente que es un poco más crítica te lo siga comprando. Yo no tengo la capacidad de hablar con el de Candor. La vez que se lo dije, me leyó y me dijo, no entiendo por qué lo dijo y lo dices y nunca más me habló y está perfecto. O
soy un don nadie y el tipo debe tener 25.000 chabones que le hablan, ¿está? Me parece genial. Ahora, vos fíjate cómo yo y Alma perdón, Alma y yo te dimos la oportunidad de hacer visualizar tu idea o tu opinión. Ya, está bien, no tenías el micrófono, pero yo intenté poner todos tus comentarios para que te sientas que nadie te estaba ninguneando. ¿Tá? A mí me gustaría, si yo tuviera la oportunidad de decirle esto a Javier Olivares, se lo diría. No tengo ningún problema, porque es lo que me parece. El de Street Marvel ni opino, porque nunca lo consumí. Sé de qué viene, por algo se llama Street Marvel, y 2 o 3 veces que miré, que lo tuve que mirar por una cosa que me preguntaron en mi canal, un mail que me mandaron, vi que el tipo es un fan acérrimo y comprador de todo lo que le den de Marvel, y está bien. Yo lo único que te digo es que a mí me parece genial que todos miremos muchas voces. Lo que pasa que yo puedo mirar un canal que me da su opinión sincera de que le encanta Marvel, lo puedo mirar y puedo decir, aprendo algo. Ahora, cuando ¿cómo se llama? La opinión no la siento sincera, que es que me voy dando cuenta, porque tengo 46 pirulos, me voy dando cuenta por dónde va la maniobra, y bueno, ahí prefiero buscar otra opinión que sea diferente a la mía, pero que yo considere que es seria. Estamos casqueteados, Guta, ¿eh? Barbaridad. ¿Por qué, Yo che? 40, cuatro décadas, ¿vos te das cuenta? Sí, estamos Vos, hecho vos vas mierda. para, vos vas Fa, para 5. cuando lo veo a Tom Cruise en Maverick, Ah, loco, en no seas por eso digo, qué malo. hijo de puta, Qué boludo. El hijo de chabón la tiene madre, 60 oh, pirulos, héroe verdadero de todos los sets de grabación. un Digo, fenómeno. puta, ¿a dónde se me fue la juventud? Yo pensaba, me tengo que comprar unos Ray-Ban, pero ni aún así me voy a parecer a Tom Cruise. Pero me voy a comprar unos Ray-Ban para este verano, no hay vuelta. Pero bueno, vamos con Wakanda Forever. Wakanda Este, Forever. Wakanda, ¿qué te parece? La banda por siempre le puse yo porque realmente, puf, ah, me enteré de rebote de esto, en realidad que había salido el teaser. Wakanda Forever, ¿qué te pareció? No sé qué me pareció, loco, pero sí te voy a decir una cosa. No sé, no creo que me esté escuchando, pero le voy a mandar un beso muy grande a mi ahijada que se llama Daenerys y que su perra se Mandale. llama Wakanda. ¿Wakanda se Así que, llama? ¿En sí, serio? Wakanda. Bueno, viste, al Porque menos. era una perrita que andaba dando vueltas por la casa que tienen los papás de mi ahijada. Y claro, es medio campo, no están como medio del campo. Y justo pasaba una perrita y la siguen como 25.000 cachorros por allá. Y entonces el chabón la quería llamar, no sé por qué carajo, y le dijo, Wakanda, ven con tus hijos forever. Y se dio media vuelta a la perrita y vino con todos los perros y de ahí se quedó en la familia. Nada, perlita nada más, pelotuda. Estaba, Pero bueno, estaba, un est- saludo a mi Wakanda forever. estaba viendo la atrás, ¿no? Esto parece una pirámide azteca o maya. No soy muy bueno en eso. Ustedes coméntenme en la caja a ver qué les parece. Pero esto no tiene una pinta, una arquitectura media maya o azteca. Y bueno, pará, porque acá no es donde aparece Namor, y Namor es medio azteca. Namor, Namor. ¿No aparece en Nararán. este coso, Namor? Sí. Bueno, Y el, bueno, el tema de atrás es No Woman, No Cry. O sea, creo que ya se plantean las intenciones. y en 3, 2, 1, sale. No, no, Don't woman no cry. no, Tarataram. no. No woman no No, cry. no, 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 No no. Vos querés que me ponga a llorar. woman no Lágrimas, cry. lágrimas de sangre. ¿Viste? Después te dicen de que tenés voz sangrante por esto. Pero yo sé que les Bueno, encanta. Yo sé que cuando no escuchan esta voz se vuelven locos. Locos, esta, mirá. esta película, esto lo saqué de Bounding into Comic, fue, digamos, está centrada en los personajes femeninos. Eso es oficial, ¿no? O sea, va a ser Okoye, va a ser Shuri, va a ser Ironheart, ¿quién más? La reina, y no me acuerdo quién más.
bueno, va a estar Namor como, digamos, enemigo, pero está centrado en eso. Algunos lo llaman las Vengadoras de la película de las Vengadoras, ¿no? Por eso, lo van a escuchar mucho en línea. Bueno, acá te manda Víctor, te manda creo que es un Ah, superchat de México y te pregunta algo. a ver. Dice, ¿qué opinan sobre los cambios a Namor? ¿Creatividad o inclusión forzada? Y voy a ver ahora, Namor. Vos ya tenés tu opinión, Gusta. Sí, yo te la dije al principio Sí, al principio del directo. A ver, a mí me parece inclusión forzada, porque, a ver, si vamos al caso, hasta Namor en los cómics tiene como una especie de ojitos medio Chinese. No es sí, un a mí. Chinese, pero tiene como ojitos achinados. Yo A pensé que ver, iban a ir no ahí, ¿eh? entiendo el por qué tiene que ser mexicano, y no tengo nada contra los mexicanos, porque gran amigo mío, jugador de World of Warcraft, es mexicano y es papá por segunda vez y lo amo. Pero, ¿entendés? O sea, no entiendo el A ver. cambio. No entiendo por qué tiene que ser el cambio, pero yo en mi canal también hice una review hace un par de meses, atrás cuando apenas se filtró que Namor iba a ser así, y está cambiado todo, ¿entendés? O sea, la verdad que para mí es inclusión forzada. No entiendo el por qué, pero Mm, bueno, yo me acuerdo cuando, mira, hoy que hablabas de los héroes que teníamos, ¿vos te acordás del hombre de la Atlántida? El hombre de la Atlántida. El hombre de la Atlántida era lo más parecido que teníamos a Aquaman y Namor. El tipo nadaba con los bracitos al costado, tenía como las membranas en los pies y en las manos, y nadaba como si estuviera como una anguila, ¿viste? Sí, sí, Y ya me era acuerdo. buenísima la serie. Ahora que dijiste las membranas, me Eh, acordé. yo qué sé, ¿viste? Para mí me encanta que se vean representados los amigos mexicanos, me parece genial. Ahora, por lo menos dignate a ponerle un físico aproximadamente de nadador. No seas hijo de puta. Porque no es que vos tengas que, no es idealizar un físico, es que si vos te la pasás nadando, automáticamente Sí, hay que tenés tener ese tipo de físico. una espalda Claro, enorme. man. No seas malo, tiene más rollitos que yo al costado. No seas Yo culiado. creo que sí, en eso tenés razón. O sea, porque aparte después te das cuenta, era lo que nos pasaba, ¿te acordás con el Señor de los Anillos que vos me decías? Lo que pasa que la iluminación no es acorde a todo lo que ves. Bueno, este es igual. Si vos planteas a alguien que vive en el agua y nada y demás, y no tiene espalda de nadador, vos tratás de asociar a lo que conoces. Y yo qué sé, yo lo que asocio es a un nadador. Me imaginaría un tipo con una espalda en B. Tal ¿No? Al cual. menos para buscarle coherencia, porque digo, es superhéroes, pero necesitas una cierta coherencia interna en tu relato, porque si no tenés una coherencia interna, se te complica. Y si mal no recuerdo, Namor era un tipo grande en el cómic. O sea, no era un tipo enorme a nivel Hércules, pero era una persona que estaba definido, justamente por eso. Es que lo que pasa, vos fíjate, yo no quiero ser mala onda, ni quiero, ¿cómo se llama? Estigmatizar ni nada por el estilo. Pero no voy a entrar en que hay cuerpos no, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, cuando hacen musculación y eso. Pero vos fíjate que la Sí. mayoría de los cuerpos de nadador no son de masa, no No, tienen una masa muscular, sino que tienen una masa más, ¿cómo se llama esto? Nutrientes, no. Cuando comes, ¿qué tiene el pollo que comes? No hormonas, sino. Ay, boludo, no me sale la fibra, palabra. fibra. Fibra, más fibroso, Y sí, ¿entendés? es que Es en como, realidad es otro tipo de físico, es otro tipo de musculatura, de hecho, ¿está? fíjate que el desarrollo más grande que tenés es brazo, pectoral y hombros y dorsales, Bueno, vos dependiendo de la buscá en técnica, el ¿no? tráiler cuando sale del agua. Buscá el tráiler, un Para que segundito. lo busco, a ver si lo encuentro. Cuando sale el agua, el tipo, ¿no? Ese tipo de físico te lo puedo ver para otro tipo de actividad, pero no para un tipo nadador, A ver si ¿está? aparece Eso es lo por único acá. que yo critico. Capaz que el tipo, es más, escuchaba, creo que leía hoy una chica que Acá decía que el no. chico era muy lindo, el actor era muy lindo. Está bien, capaz que es re contra fachón, no lo sé, ¿eh?
no te lo puedo decir. A mí no me parece fachón, te soy sincero. Puedo decirte, no sé, Ricky Martin me parece un tipo fachón. Acá, ¿es este? No sé, me parece, a ver. Oh, pero qué feo que está esto. Pasa un cosplay, ¿hablando en serio? Bueno, pero yo cuando filtré el video, que filtré la imagen, se veía. Oh, pero esto se ve feo, en serio. Aparte, hijo de puta, no quiero parecer porno, pero mirá ahí, a Sí, Superman le sí. decían que tenía que esconder el paquete y acá le están mostrando el paquete. Además, le pusieron Bueno, 4 pero cosos de media. sí. Ah, Yo qué bueno, sé, si está ahí, si está como ahí, al margen del Coldplay, si está como ahí, el físico parece más físico. Ahora, yo la parte que vi, que es cuando sale del agua, de espalda, y me pareció, ahí no parece tan malo. O sea, el Coldplay sí, pero el físico. Pero no sé si Sí, es ese tampoco, pero bueno. estaba buscando un poco de algún nadador, ¿no? Como para tener un punto de comparación. Pero me gustaría que busques el cuando sale del agua. Para que me fijo, a ver, debe estar por Igual te soy acá. sincero, últimamente, y no es por ser quejoso, pero No, pero últimamente, con la podría mano del pasar, corazón, ¿eh? la mayoría de los trajes que yo he visto son mejores los trajes de Coldplay que lo que está haciendo últimamente en la industria del cine. Sí, lo que pasa es que tienen muchos proyectos, creo que a eso apuntaba Kevin Feige en esa entrevista. O sea, tienen que producir mucha cosa en muy poco tiempo, entonces no hay pulido, ¿te das cuenta? Es un tema de pulido, porque capaz que si vos le das más tiempo, lo que sale mejor, pero al no poder pulirlo, claro, por eso canta. ¿Te acordás que cuando empezamos la review de la serie decíamos que la calidad iba empeorando? Pero iba Claro, empeorando, era notorio y era raro que Marvel no lo puliera. Bueno, esto fue de ayer, una entrevista de ayer, en donde Kevin Feige, claro, no nos da el tiempo. Entonces, capaz que es mejor que hagan menos producciones, pulir los guiones, sobre todo, que son lamentables realmente, porque se siente relleno mucho de lo que han sacado, no ha aportado, y no hay nada peor que ver una serie de 8 episodios y que la mayor parte de esos 8 episodios sea relleno. Y eso es ¿sabes lo que algo pasa? Que en yo entiendo, promedio, sí, entiendo tu argumento y tenés recontra razón. Lo que pasa que vos no te olvides que Disney lo único contenido que tiene es el ahí. ahí está, el No, contenido no, no, no. propio. Tenés razón, tenés razón. No, 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 no. A ver, para. Voy a Es el buscar. contenido propio, ¿está? ac- Entonces, una cosa es HBO que le roba un poquito acá, le compra una película de allá, una serie de acá. Bueno, Paramount, alguna cosita de acá, pero Disney es únicamente sus propias producciones. Y si no te está sacando a diestra y siniestra producciones cada 5 minutos, ¿qué contenido te va a dar? Y claro, tampoco se le cae una idea, es todo las franquicias que han comprado. Y encima, no, ni siquiera dicen, bueno, está, no gaste, porque yo vi una declaración donde Victoria Alonso decía, queremos gastar, no queremos gastar tanto en actores en buenos actores, sino que queremos gastar más en otras cosas. ¿Está? Entonces, me parece perfecto que no gastes tanto en otros actores, pero si vos no gastás en los actores que te llevan al cine, por lo menos gastate en buenas historias, porque por un lado tenés que compensar. Acá tenés algunos nadadores. Bueno, es que vos Ponele. fíjate, automáticamente todos los nadadores tienen ese tipo de físico. Estoy buscando espaldas como para comparar, pero más o menos. De hecho, digo, en las mujeres es hasta más notorio, porque las mujeres desarrollan una espalda en B, ¿no? O sea, quedan bien en B. Acá, por ejemplo, mirá este. ¿Te das cuenta? Viste que la espalda es bien en B, pero me gustaría ver alguno de espalda a espalda para poder verlo, pero mira, acá tenés uno. Claro, pero ves que son flaquitos y son como Y mirá cuadradotes. los hombros, mirá los hombros. Claro, son como cuadradotes. Ahora, vos Ah, poneme lo sacaste, el tráiler lo ya lo sacaste. pongo, ya lo Ah, pongo. pero lo Pero dejaste era, ahí. era, era para mostrar un poco a qué nos referimos, ¿no? Mira, estos son nadadores también. Esta es una mujer. Claro, fíjate que son Mirá, fibrosos, mirá, mirá el dorsal. no tienen, o sea, no tienen volumen, lo que tienen es como más fibra, más,
no tienen grasa. Acá tenés otro grupo, mira. Este es, ¿de dónde es? ¿Suecia o Brasil? Brasil, capaz. Claro, y de hecho una de las particularidades más de los nadadores que empezaron de chico es que sus troncos son más largos que sus piernas. Mirá, mirá las mujeres acá. Esto que sale acá es el dorsal. Es esto. Entonces, a mí me encanta que tengan un mexicano, no, no me molesta para nada, mientras el actor esté bien, puede ser si querés, puede ser hasta, no sé, puede ser Barbaridad. chileno. Sí. Bueno, y fíjate, por ejemplo, Ya le Mandalorian es pongo, chileno y no pasa nada. Y acá tampoco pasa nada con que sea mexicano. No. Pasa con el estilo de personaje. Digo, de hecho, tampoco a esta altura, digo, no le pido nada después de que Kevin Feige dijo eso, sé de que va a ser todo una reinvención. Lo que a mí me hace ruido, y por ejemplo con She-Hulk me pasa, que por un lado vos querés que se tome en serio a los personajes femeninos y tomas un personaje femenino como She-Hulk, que en tu historia reciente la has cambiado a un personaje serio, justamente por incluirla como vengadora cuando fue la época de Amadeus Cho y demás, ¿no? Que después se quería también incluir a She-Hulk, darle un poco más de protagonismo, y ahora tu idea es hacer una comedia de situación, porque en realidad She-Hulk pasa a ser una sitcom, o al menos los elementos del tráiler son muy parecidos a sitcom, ¿no? Una mujer de mediana edad que tiene que, digamos, hacer un balance entre su vida personal, va a tocar el tema de la vida romántica, que el Tinder, que esto. Vos decís, ¿por qué usas un personaje femenino así? Me Si tu encantó, che, idea es me que encantó vaya. el comentario este, Apocalipto. ¿Te acordás la película Apocalipto de Mel Gibson? Sí, qué Pero buena que estaba. Apocalipto de Alien Express. Ah, no. Yo pensé que lo decía en serio. Me encantó. Para que busco acá, Wakanda. Bueno, y esta es la espalda que tenemos de Namor, la que vos ¿Ves lo decías, que te digo? No es ¿no? por tirarme bronca, pero vos fijate que no es un físico de No, un nadador, de un tipo que no, vive en no, el agua. no, no. Y aparte es un guerrero, no solamente Claro. nadador, sino que es un guerrero. O sea, Pero aparte sí. Namor en los cómics, está bien, no tuvo Mirá, nunca mirá el mucha, hombro, mirá el hombro, por el hombro lo sacás, mirá el hombro. El desarrollo del hombro no es de un nadador o de no, alguien que no, nada. no. Escúchame, pero aparte, si bien Namor a ver, una que Namor es el primer Avenger, ¿no? No. ¿Fue el primer Avenger o el primer X-Men? No me acuerdo, el primer Ah, mutante. para. No, la primer mutante es Miss Marvel. No, pero eso está ahora Ahora. con la estupidez esta. Pero Namor siempre fue Namor para. Ya te lo voy a buscar, vos seguí con el directo. Namor, el primer, nunca me acuerdo eso. El primer mutante. Namor Va, es el primer mutante. ¿Está? Ata, ahí sí, ahí Bueno, sí. Namor fue el primer mutante. Y no solamente nunca tuvo mucha repercusión, Namor, pero uno de las historias y los disparadores de los grandes eventos de Marvel fue Namor. Sí. ¿Entendés? O sea, que no es cualquier cosa no conocido. Es no conocido para gente que no ha leído un puto cómic en su vida. Pero Y Namor eso es en lo que, realidad es la versión de los Atlantes, ¿no? Como es este Aquaman en DC, ¿no? Es la claro, versión Marvelita de la Atlántida, que siempre cada 2 por 3 se enoja con la humanidad, quiere hacer la mierda y yo qué sé. Bien, lo entiendo. Aparentemente va a haber una historia, supongo yo que esto va a ser una tragedia que debe haber sido provocada por Wakanda. Yo al menos es lo que entiendo de este tráiler, ¿no? Y debe ser la venganza de Namor contra Wakanda. Vos sabés que no me cierra esta actriz, no me cierra. Está muy flaca. ¿Estaba tan flaca en la otra película o será un tema de que creció y... Viste que a veces cuando no. creces como que adelgazás, puede ser eso también. Vos fijate cómo después si quieren buscarlo nada más, Patrick Duffy es el hombre de la Atlántida.
después búsquenlo, ¿está? Y fíjense el actor, ¿no? Está bien, es una serie de los 70, los gráficos, los físicos ya eran todos así. Pero bueno, por ahí hasta tiene un poco más de físico de nadador. Lo que pasa que los físicos de esa época no eran ni marcados ni nada, no encontrabas un tipo No, marcado. Por eso no, teníamos no. los Batman que teníamos, los Superman que teníamos y ese tipo de Bueno, cosas. bueno, Batman era una parodia, ¿te acordás que fue hecho Claro, a bueno, punto sí. de parodia? Y bueno, y esa parodia fue una de las más conocidas y más queridas por los fans. Sí. Y estuvo bien hecha. Lo que pasa es que en un mundo donde todo te lo hacen parodia, ya estás podrido, man. A mí lo que me mató fue esta toma del parto bajo el agua, que yo decía, ¿para qué será esto? ¿No será como la gente de la Atlántida tiene los hijos? Porque me da la impresión que esto pasa en Wakanda, ¿no? Me da la impresión, A mí me gustaría saber cómo van a hacer el parto de Aquaman. no sé. El parto de Aquaman con nuestra amiga Poposita Amber Heard. Y no sé si va a aparecer Amber Heard. Viste No que no hubo sé. nada, ¿no? De DC se quedó Sí, quietito, se quedó no, callado, yo lo dije nada. en un video, sí, se quedó callado. Hicieron, y lo mismo que están haciendo con Ezra Miller. Se callaron y dejaron que pase el tiempo hasta el momento que se pueda, Y no que habrá largue sido la película. no habrá sido una jugada, porque en la Yo- D23 Disney va a sacar todo lo que tiene. Y que ellos hayan para mí dicho, realmente es una en, estrategia, ¿sí? en DC Fandom vamos a sacar todo. Sí, sí, para mí es una estrategia, ni hablar. O sea, lo único que hablaron fue de que el tema de Black Adam, que ya se sabía, el tema de Shazam, Furia de los Dioses, y que Jim Lee, creo que fue, que dijo que no va a volver el Snyderverse. Es todo lo que dijeron. Y se Es todo lo quedaron. que dijeron. Y la gente se puso contenta porque vieron en el tráiler de Shazam, vieron tomas de Aquaman y de Baflex. Sí, Lo pero en cual, realidad no significa nada. claro, no significa nada. O sea, es más, la gente se ponía contenta porque decía que era canon, y sí, es canon, No. boludo. O sea, lo que pasa que, bueno, no lo van a continuar, El pero ya Snyderverse ya dijeron, dijeron que no, no lo van a revivir. O no, sea no. que. Y bueno, ¿qué pensás después de todo este recorrido por Wakanda, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Wakanda futuro, no futuro? eh, Definamos futuro. Si vos me decís futuro, En taquilla, taquilla, en taquilla. Vos, en taquilla, eh, no, va a andar como Thor. No creo que ni más ni. No sé cuánto costó Wakanda Forever. esta es la última película de la fase 4, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que A sí. ver. Sí, me parece que sí. Esta es la última de la fase 4. Después Sí, lo viene que no sé toda la fase si, 5. pero me parece que quedan series. Lo que pasa es que la serie no sé si la toman como fase. No, 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 está en la fase, está en lo que mostramos de Marvel. Aparece en las series también. No está bien, pero en la fase 4 no queda una serie todavía. ¿Qué serie queda en la fase 4? Déjame pensar. O la última era. No, no, la última era Miss Marvel, no. Miss Marvel. Miss Marvel. Bueno, no importa. Lo que te quiero decir que yo para mí sí, porque hay gente que la va a seguir yendo a ver, pero va a ser como Thor. No creo que pase. Lo que pasa es que no sé si esto salió igual que Thor. No sé Dicen que, cuánto es el presupuesto de esta dice película. que Ant-Man sería la última. Lo que pasa que, mira, a mí lo que me confundió de Ant-Man, ya voy a ir sacando este, lo que me confunde de Ant-Man es después cuando muestra a Kevin Feige, creo que lo pasó a la quinta, porque, a ver si lo tengo acá. Sí, lo tengo acá. Claro, acá en la noticia está como quinta. Está como quinta, Ant-Man. Está Quantum como la Manía, primera, la primer película de la quinta. sí, que aparece para que, así les muestro, acá, fase 5, Quantum Che, Manía. pará, te apareció el bot porno, ¿eh? Para que lo ¡Oh! saques. ¡Caramba! Hacía Ya rato que no aparecía, se ¿eh? había tardado, ¿eh? Y Sí. raro que no me hayan dicho, che, no apareció el bot. El bot, porque después lo extrañan en la caja de Lo llaman, comentarios, sí, pues sí. Yo creo que como lo no aparecía, llaman. alguno se puso a hacer Yo creo la que danza alguien lo del porno invocó, bot. le prendió tres o cuatro velas y dijo, che, ¿qué pasó? Que no has venido.
A ver Sí, si ya. yo creo que lo extrañan, boludo, y le Sí, lo empiezan a hacer sacó. la danza Sí, del le prenden botorro. velas acá y de todo. Bueno, entonces, terminamos con con, Chao, con, sí. con Wakanda y bueno, Echo, ¿qué te parece Echo? Nada, nada, no me preguntes porque hoy te tuve que preguntar quién carajo era Eco. Así que si me preguntás, no tengo la más pálida idea y voy a tirar zaraza y sabes que no me gusta. ¿Y la verías? Por curiosidad, ¿no? Vamos a suponer. Te digo, mira, hay una serie que se llama Echo, tenés que ver Hawkeye y la conoces y bueno, Bueno, Bejo Kais es un personaje que a mí me encanta. Si vos me preguntás cuáles son los personajes que más me gustan de DC, te voy a decir ujú, Superman, obviamente, y bien. los que no tienen poderes, me gustan Flecha Verde, ¿viste? Y Hawkeye es la Bueno, versión a mí Marvel me de Flecha parece Verde. Hawkeyes, en Marvel me gustan un poquito más, me gustaba mucho Wolverine, pero Hawkeyes estaba entre los primeros 10, De ponele. hecho, te digo, es tan parecido que cuando muere Hulk, estoy hablando año 2019, creo que fue 2018, que lo mata Hawkeye, lo mata con una flecha modificada por Bruce Banner. O sea, tenía las flechas especiales que tenía Flecha Verde, Sí. hasta en eso eran iguales. No sé quién plagió a quién, acá no voy a entrar de que si uno plagió al otro, pero en esas similitudes tenés. Bueno, a mí los cómics, hay cómics de Flecha Verde que son durísimos, man. Sí. Durísimos. Son durísimos. Sobre todo los del 87. La saga Sí, del 87, 88 es brutal. Es brutal. Los temas que toca, y eran todos los temas que vos veías en los noticieros de la época. sí. Extraño ese tipo de cómic, man. Extraño ese tipo de cómic. O sea que lo No vimos importa, no importa de qué héroe, pero los vimos en el Discord, nos pusimos un día a ver, porque se los quería mostrar, porque siempre hacía alusión y nunca les traía. Y viste que para hacer. Lo que pasa que esa serie tiene arcos de 3 4 cómics, entonces se me hacía muy largo y hay temas que no los puedo hacer porque me los banea YouTube, porque son temas posta, o sea, era una serie para adultos, no era una serie para niños. Y, y no podían creer los temas. O sea, eran temas, pero posta, ¿no? Había de todo. De estos temas que denuncian a Disney ahora, ponerle hoy en día con los niños, lo voy a decir así. Después tenías que estaba representado en una psicóloga de Canario Negro habiendo sido torturada por ser una espía que fue capturada. Canario Negro en esa época no tenía poderes. Después tenías otro de el HIV y lo que era el abuso carcelario y el asesinato a la comunidad LGBT en esa época, ¿no? Que habían ataques a las comunidades LGBT activamente. Eso aparecía en los noticieros y era real, o sea, habían grupos anti-LGBT salados, no lo que dicen ahora que era salado, no, no, estoy hablando año, sí, 87, 88 más o menos. Eso aparecía en los noticieros, porque a veces vos escuchás hoy en día, sí, no tenemos derecho, no, 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 andate hace 40 años atrás, y ahí sí era salado, eso sí era salado. Habían grupos que no eran la mayoría, estoy hablando grupos muy nucleados, ¿no? sí, Como sí. estos grupos adoradores de ciertos alemanes históricos, que también existían, vos debes saber, porque digo, pasó en Argentina y pasó en Uruguay hasta los 90. Y bueno, Este, yo siempre lo conté, que la tía de la hermana de mi viejo, que era montonera, no, ¿cómo es la de los uruguayos? los Tupamaros. Tupamaros, Sí, apareció decapitada en un tacho de basura en una playa. sí, sí, sí. Bueno, así que Eco entonces nada, ¿no? De Nada, Eco lo lo que dejamos. vos digas está bien. No la voy a No, ver. Ahora, no, si me lo, no, si me lo querés decir, si la voy a ver, no la no, voy a ver. Ah, no, tengo no, una no. pregunta. Yo leí, leí reviews atroces sobre Hawkeyes. ¿Vos qué la Sí, viste? ¿Cuál fue tu opinión? ¿Estaba buena, mala? Hawkeye el problema que tiene es que es una especie de. A ver, Hawkeye está nerfeado brutalmente. Está sordo, primero tiene un problema de sordera, pero la idea era.
yo entiendo cuál fue la idea de Disney. Disney Y quería pasarle el que manto, pasar el manto. Lo que claro. pasa que la serie queda muy corta. Entonces, en un momento se hace una especie de, ¿cómo te explico? Es como una mezcla de temas, como pasó con Thor en parte. Es una mezcla de temas de un héroe que quiere ya dejar el manto porque, digo, tiene su familia, tiene, digamos, se da cuenta de que ha sacrificado un montón de cosas y que tiene la oportunidad con esta chica de decir, bueno, ahora se te cargo vos. Creo que Pero esa era la idea original. está bien pasado No, ¿está no, orgánicamente pasado el no, manto? ¿O se no, es nota un que usé a bodrio, Hokage en el primero y le es tiré un el manto y ya bodrio, está? es un bodrio, es un bodrio. Pero te estoy diciendo que la idea central de eso, si se hubiese desarrollado bien, no era mala idea. Era como decir, bueno, Hokage ahora se retira. De hecho, lo podés traer después. Prefiero que hagan eso a que vos mates un personaje, pues vos lo podés traer después. Y de hecho, avivar un poco el MCU. Eso hubiese estado bueno, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue algunos capítulos de relleno, Kingpin, atroz, atroz, lo de Kingpin. En un momento aparece la hermana de la Viuda Negra también por ahí, que bueno, está, no sé, el poder femenino, básicamente, o sea, lo que hacen siempre. No sé, no sé, no sé, no sé. A mí no me funcionó. Yo no sé a ustedes si les funcionó realmente. Pónganlo. O sea, a quién le funcionó, me gustaría saber realmente porque eh, es mi duda, ¿no? Y creo que no fue de las que anduvo, bueno, anduvo mal, sí, en el año, fue una de las que anduvo más baja, pero después de visto lo que vino este año, creo que no anduvo tan mal. Bueno, por eso yo te pregunto, porque es una serie que siempre me quedé con la duda de si verla o no. Porque yo no tenía ganas de ver nada, 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 pero esta me tenía como un dejo de verla o no verla, ¿viste? Pero claro, después vi Mm, las reviews, las noticias, vi todo y dije, ja, la yo qué sé, concha. mirate los primeros dos, tres capítulos. Lo Si que te pasa es que para convence, mirarla necesitas haber visto todo lo demás, ¿o no? no, no, si viste, ¿No? bueno, alguna película así, Avenger, Infinity War y Endgame, tendrías que haberla visto. Claro, viste, yo sabía que era eso, entonces digo, está, no O la voy a ver. Endgame de última. Pero puedes verla, igual puedes verla porque te hace como una especie de resumen y demás. Sale cuando, porque todo empieza por el traje de Hawkeye como Ronin, viste que esta chica termina encontrando el traje de Hawkeye como Ronin. Entonces, lo que vos necesitas saber es por qué Hawkeye en un momento se transforma en Ronin, ¿no? Y hace un par de cosas cuestionables, ¿no? Se tira más como un vengador, más que como un superhéroe, como un vengador, ¿no? Empieza a matar criminales y... yo qué sé, está bien. No sé, tiene una parte que está bien y hay una parte que es lamentable y termina arruinando todo. Y sobre todo la parte de Kingpin. La parte de Kingpin, yo no sé para qué lo trajeron a Kingpin. Lo hubiese dejado aparte. ¿Te acordás, Donofrio, lo que era de Kingpin? Y bueno. Es el mismo Pero Kingpin que usan, el mismo Kingpin que usan el mismo en. actor, Donofrio. Ah, no es el mismo del Kingpin Sí, ¿cómo se llama? Ay, no me sale Daredevil. sí, Ah, el mismo. ah, ah. Vincent Donofrio, ¿no es? Capaz que yo le estoy errando el Sí, no me apellido, acuerdo yo el pero. nombre del chabón, pero me gustaba, ¿eh? Bueno, está. Imagínatelo con una camisa, creo que hawaiana era. Y si A lo ver si ponen con tengo una camisa acá, hawaiana me hace acordar a Buki, boludo. para ver si tengo acá a Al Kingpin, negro para de porque capaz Buki. que me estoy Ese. acordando mal. Kingpin, acá. Bueno, dale, sigamos, porque hay un montón todavía y se nos va a ir al carajo. Yo pregunté de onda nomás, no te preocupes. Bueno, está. Yo después te lo busco. Blade, ¿qué te parece Blade? Blade, no salió, si salió un tráiler no lo vi. No, 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 no salió. ¿Qué te Ah, parece? mirá, yo vi una foto del chabón que lo comparaban, una foto de Snipe y ¿cómo se llama? Y el nuevo actor. No lo conozco ni lo investigué el nuevo actor. Así a simple vista, no me gustó. ¿Pero por qué? Y acá voy a ser muy sincero. Capaz que le queda re bien y la película la voy a ver porque me gusta Blade, porque me gusta el laburo que hizo Snipe. Pero, claro,
yo lo veo y no es Snipe. Y es como que, viste, que ya se me hizo icónico. Blade, Snipe. ¿Entendés? Pero Sí, nada más que eso, ¿eh? Wesley Snipes. Nada, nada más que Con eso. esto no Yo creo sé. que puede llegar a estar buena, que ojalá esté buena, que ojalá peguen el batacazo, pero bueno, lamentablemente la vi y dije, ay, no es Snipe. Pero nada más, eso, esa es la única cosita. Capaz que Se- el pibe la gasta. si mal no recuerdo, esta es una de las películas que dijeron que le iban a hacer para adultos. Ojalá. Es lo que espero. Si lo hacen respetando la sangre y todo lo demás, esto va a Claro, andar no, no, bien. no. Si la llegan a hacer para menores de 13, no, man, olvídate. Ahí ya ni la miro porque, No, boludo, una película de vampiro donde todo el tiempo tenés que cortar cabezas, me sacás la sangre, fuiste. es cierto lo que dice la Senda del Águila. El actor de Blade salió en Luke Cage, tiene carisma, pero le falta físico. Es viejo lo que pasa, Águila. Es re viejo. Fíjate que Wesley Snipes, el primer trabajo reconocido cuando salta a la taquilla fue Pasajero 57. Y lo vi cuando tenía 9 años en el 89, creo que fue, 89, 90. A ver cuándo fue Pasajero 57. Pará. Que ¿El actor salió de Luke Cage? ¿Cuál es? Porque yo vi Luke Cage, me la vi toda. Todas las de Netflix me las vi todas. Y lamentablemente vi acá. Iron Fist. Porque No, Iron Fist perdón, sí que es una mierda. 92, año 92, que dije 87, no, 89, 92. O sea, ¿Cuál era el actor, che, que salió de es, Luke Cage? ¿Qué personaje no, hacía? habla de Wesley Snipes, que apareció en, a ver, No, ya no, te dice que el digo, actor de Blade, que sale ahora de Blade, eh, salió de Luke Cage. ¿ese dice o dice el otro? Y Will Snipe, yo la vi, Luke Cage y Will Snipe no estaba. Déjame ver, a ver, si aparece televisión. No. Mirá que ¿No? yo miré, lo de Netflix me lo vi todo, me lo vi hasta Iron Pues capaz Fist, que me yo me arrepiento lo de Iron olvidé. Fist, ¿no? Pero por eso le tengo tanta bronca a la mina que hace de ¿cómo se llama? De Ahsoka. Porque la vi en todas las series de Netflix y en todas siempre hacía de Doctora Corazón. Horrible. Entonces ahora la veo en Ahsoka y no la puedo ni ver. Y eso que Ahsoka la amo, ¿eh? Yo no Ahsoka sé si de le, la serie animada la amo. Lone Wolf pregunta, ¿todavía le tienen fe a Disney? No es que le tenga fe. Espero que cambien un poco la corrida que van, porque está fracasando a todo nivel, ¿eh? A todo nivel y hablo de parques, ¿eh? O sea, ahora lo que está haciendo Disney, que lo hablaba con vos, ¿te acordás el otro día de cuál era la estrategia que tenía ahora? El problema que tiene es los suscriptores de Disney Plus. O sea, después de lo que pasa con Netflix, la gente se da cuenta de que el servicio de suscripciones tiene un techo y que ya se está llegando al techo, que es una cosa lógica, que no lo querían ver nomás lo de los servicios de streaming. Pues se sabía, el negocio no da para tantos servicios de streaming. Y ahora lo que están haciendo es aumentar los precios. Y Disney ahora está apuntando a la gente de dinero. Un ejemplo es un paquete que sacaron para que vos viajes por distintos parques del mundo que solamente te cuesta $100.000. Solamente $100.000. Así que el que quiera, vaya juntando, se paga $100.000 y creo que son 8 días. Me parece que eran 8 días, una cosa así. Que te cubre boletos de avión y demás, pero te viajan por los distintos parques Disney. Supongo que te bajarás, no sé, dejarás las cosas en el resort y al otro día darás todo el recorrido rápido por el parque y al otro día te volverás a subir a un avión para viajar, si no, no me explico, ¿no? No, claro. Sí, pues son varios parques aparte, son un montón. Pero Che, son cien mil escúchame, dólares. si era el de Cottonmouth, no me acuerdo bien, pero creo que tengo un buen recuerdo del papel que hizo, ¿eh? No me lo acuerdo bien, yo apenas la vi cuando apenas salió en Netflix, pero me parece que Cottonmouth había sido un buen maloso, ¿o no? No me Mm, acuerdo, che, no me acuerdo. pero me parece No. que había sido un buen maloso. No acorde a la serie, ¿no? Pero me parece que había estado bien con creo que estaba con una negra también, que era importante. Bueno, acá Sí, viene acá viene, bueno, o sea que Blade vos le vas a dar una yo oportunidad. le voy, sí. Sí, Yo tengo también. esa pequeña resquemor así por el actor, pero porque no es Will Snipe, nada más. Capaz que el Yo chabón después, la rompe y la yo voy a ver. después, a mí me encantó el papel que hizo.
la aparición que hizo Blade en Resident Evil, la serie. Me encantó. Qué pelotudo que sos. Bueno, Ironheart. Esta es la que prácticamente estoy seguro que todos estaban esperando. Ironheart, conoce a Riri Pou, Williams. pou. Chiqui, chica. No estamos hablando de la original japonesa, estamos Chiqui, hablando de la wow, wow. copia. Chiqui, pow, pow. Chiqui, wow, Ojo, wow, wow, wow. Chiqui, copia, chica. copia que hizo, y eso sí lo voy a mencionar, Joe Quesada y Brian Michael Bendis, si no me equivoco, era el segundo, que dijeron de que se reunieron y crearon a esta Ironheart, que tiene, digamos, su origen en una Ironheart japonesa del 2014. Bueno, Que mira, ya lo hemos discutido, ¿no? mientras vos comentás la serie, yo me voy a poner en modo Amurant y voy a chupar orejas. No, 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 no. ¿Vos la estás esperando esta? ¿Estás esperando esta serie? ¿La verías? ¿Ironheart? Sí, No, me voy a ver la Nopor antes que ver esto. sí, No, yo me la veo verdad la que no. Nopor. Si cuando empecé, mira, me habían ofrecido para maquetar el cómic, ni en pedo, ni en pedo. Es puro, puro, puro agenda, no, no, no. Yo leí unos Olvídate, cuantos voy y cómics me la paso bien mirando la Nopor, ya está. Vos sabés que leí un par de cómics de ella, debo haber leído 7, 8 cómics, pasé por distintas etapas porque no me llevaba a enganchar con ningún arco. El único que me gustó fue uno que aparece con el grupo, creo que era el grupo de las Vengadoras, peleando contra Thanos y en una va Riri Williams a, no sé, a decirle que a Thanos y Thanos le da un sopapo y la, la deja en el piso. Así nomás, pues un sopapo, ¿viste como cuando matan al Capitán América, que le da un sopapo al Capitán América y lo mata? Bueno, una cosa así diciendo, no me jodas, ¿viste? Y la saca así nomás. Porque Ironheart quiere ir a reventarlo a Thanos y Thanos ni cero bola. O sea, es algo a nivel de lo que le hizo en creo que fue el guantelete del infinito que le hizo al Capitán América. Por eso se cambió un poco el tema del Capitán América, de no hacerlo tan igual a los cómics, porque es impactante de ver la nada que era el Capitán América en el cómic, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, ¿vos la yo vas a ver? capaz que veo la primera. Yo creo que la vas a ver, porque vos te cabe romperte los ojos contra el televisor, man. Haber leído ocho cómics de este cómic De es, distintas épocas, pará, de distintas épocas. No llegué a terminar una tirada, de hecho he visto tiradas de 4, 6. No, no tiene tiradas muy largas Ironheart tampoco, eh. Hace poco sí. salió una tirada que la vi que es un poco Ironheart, creo que era Ironheart, no me acuerdo si era Ironheart en el futuro, qué iba pasando. Ay, no me acuerdo, realmente lo borré, pero era como un viaje de Ironheart a través de los distintos Vengadores de la vieja, digamos, escuela. Fue interesante, pero no llevaba nada en realidad. Era como, te presento a este, la versión vieja de este, la versión vieja de este, la versión vieja de este. Nada más. Es un truco que hace Marvel a veces que mete distintos tipos de superhéroes que son populares para tratar de impulsar un cómic. Agatha, Agatha no sé ni siquiera quién es, boludo. A mí no me sacás de Agatha Christie, boludo. Ya está. WandaVision tenés que ver. Claro, no, no es que no la voy a ver. No la voy a ver, Lo más WandaVision. corto, ¿no? Y mirá que Vision me gusta, el personaje Vision me gusta. No, no la voy a ver, no sé quién es, no me importa, quiero a Agatha Christie. Es más, cada vez que veo a Agatha, ¿sabes qué me acuerdo? Y me dan ganas de Agatha, ver. ¿Te Agatha. acordás del Pulpo Negro? Sí. Qué buena serie, boludo. Con Ibáñez Menta. Lástima que no la encuentro por ningún lado. ¿De qué te reís? Que estás comparando a Agatha con el pulpo negro. Es que yo veo a Agatha y me acuerdo de Agatha Christie. Y automáticamente me acuerdo de Agatha Christie y me acuerdo del Pulpo Negro. No sé por qué, Sí. boludo. Pero el Pulpo Negro, mirá que la han tratado de encontrar en YouTube y se encuentran un par de, mm, de capítulos, pero está tan vieja y tan mal grabada en 144K que digo, está. Pero me encanta. ¿Vos la viste la serie esa? No, no llegué a verla. Ah, O sea, boludo, vi cada vez que la. caminabas, si querías prender una luz del baño o lo que sea, y te lo pensabas dos Soy veces. de la época de Chanquete.
De Ah, bueno. Chanquete el verano azul. ¿Vos no lo viste a Chanquete? No, boludo, Hasta el no, no. día de, hasta el día de hoy no puedo superar la muerte de Chanquete. Me arruinó todo el verano. Yo podía creer que el viejito se había muerto. Perdón si spoileé a alguien, pero es una serie en el 85, creo, 86, creo que murió Chanquete. O sea, no sé si funciona como spoiler. Me cagaste, boludo. Era una serie que tenía anotada en mi libreta de cosas por ver antes de morirme No, y me cagaste la onda, boludo. vos, pero está buena igual, está buena la serie, mirala, mírenla, Verano Azul. ¿Verano Azul era? Verano Azul, a ver, pará, Che, pero escúchame, te hago Chanquete. la pregunta del millón. Sí, Agatha, Agata. ¿es un personaje relevante que vos digas, vale la pena que tenga un spin-off? ¿Tiene No, algo que a vos mí decís, con esto no. voy a agrandar y expandir mi universo de una manera significativa y épica? Mirá, yo me hubiese tirado antes, bueno, lo que pasa es que no pueden porque los derechos los debe tener Sony, pero yo me hubiese tirado a Madame Web o, claro, toda esa parte no lo tienen los derechos. Están trabajando con lo que tienen, ¿no? Pero vos decís que es un personaje relevante como para tener un spin-off. Eh, en realidad, digamos, lo que se sabe es que fue, ¿cómo te digo? O sea, tiene arcos en donde es una bruja, ¿no? Él es una de las brujas más poderosas que hay. Fue ponerle, le enseña en teoría a Wanda el tema de la magia, que es lo que te muestran en WandaVision, o te dan a entender un poco el tema de las runas, viste todos los hechizos con runas, como al final le gana Wanda. Y creo que hay una línea en donde ella es la niñera de los hijos de los Cuatro Fantásticos. Yo no me acuerdo si era, sí, creo que era la niñera de los hijos de los Cuatro Fantásticos. Yo no sé, usted corríjame, pero sí, de Franklin Richards, sí, la niñera, exacto, Matt, exacto. ¿Para qué lo voy a poner acá? Ah, Porque esa gata es la que sale en los cómics. esa gata no, Ágata, Ya sé, boludo, esa gata. es esa. Esa gata, la que sale en el cómic cuando ponen el four pack, no sé cuánto, con los hijos Sí, de los Cuatro Fantásticos. sí, es esa. ¿En serio me vas a hacer una película o una serie Una de serie. la niñera de Coso? Bueno, no es niñera en el MCU. Acuérdate, el MCU está reinventando todo, ¿no? Capaz le Bueno, quieren sí, dar boludo, más, este. pero se me vienen 42.444 personajes más relevantes que Agatha, boludo. Sí, sí, y sí, yo creo que sí. Creo que podrían haber hecho algún otro, pero aparte, Va, el salvo que tema. como es media bruja, que la quieran unir a Doctor Strange, pero Doctor Strange ya está, murió o no. No, Doctor Strange, a mí me da la impresión, y creo que esto, sí, sí, esto lo comentaba cuando salió la muerte de Doctor Strange y Doctor Strange 2, que dicho sea de paso, yo lo vi 3 veces, o sea, me fumé eso 3 veces, pero deja de lado, o sea, deja el camino a la muerte de Doctor Strange. Justamente aparece Clea, Doctor Strange está corrompido por, digamos, la magia del caos, que te lo muestran, es ese tercer ojo. Pero vos qué Y decís, que en Agatha teoría la la van a magia, poner como sucesora del Doctor Strange. no, no, la sucesora es Clea, por eso la Por presentaron a eso, Clea al final en la. por eso, pero entonces, ¿qué papel? Si ya tenés una bruja o una Doctora Strange, por decirlo así. Es lo que trato de pensar en esta saga multiversal, por qué desarrollaría a Agatha. Claro, porque Por meter puedo dos, entender si vos querés darle el papel de tomar el manto de Doctor pero va Strange, a pero quedar, ya hay va a una quedar, Doctor no, Strange. porque está Clea, queda Por Clea. eso, ya hay una O Doctor sea, Strange. ¿sabés cuál es la justificación de Clea como Doctor Strange? Que era la esposa de Doctor Strange, por eso tiene el manto. De hecho, hay Bueno, una igual, pelea con viste, Doctor Doom, hay una pelea con Doctor Doom, en donde Doctor Doom le dice, no es así como se pasa el manto.
Y Clea le dice, yo perdí 2 veces a mi marido, entonces a mí me corresponde, me tengo que quedar con algo. Eso es la justificación. Y ¿Sabés Doctor qué me Doom hace se asusta y acordar? se va corriendo. Es Me hace acordar patético, a en los serio. choriplaneros de Argentina. Yo me Claro, lo merezco, loco. Yo nací en Argentina, me lo merezco. claro, pero es que es atroz, el cómic ese es atroz, en serio. Che, Léanselo, escúchame, o sea, acá un datito de color. Dice, porque la van a no, hacer de Satana de C a Agatha. Y les cuento, chicos, que Dua Lipa está en tratativas para ser Satana sí, de DC. sí, me parece bien. ¿Entendés? Satana ¿Entendés? es un súper personaje. Sí, me encanta Satana. Ahora, yo te pregunto, debes tener 25.000. Yo no conozco mucho a Dua Lipa, ¿no? No, ni siquiera sé muy bien qué canta, ni nada por el estilo. Pero yo me imagino que deben haber actrices con un poquito más de nombre o más películas que Dua Lipa. Sí, pero Y debe ser por un tema de costos. de costos, Costos pero estamos de y vuelta en lo taquilla. mismo. En un Costo momento de taquilla. decadencia tan grosa del cómic y de los superhéroes, no podés invertir. No te estoy hablando de que me traigas a la mejor, a la actriz de 50 millones de dólares, pero no podés traer, aunque sea a una actriz que haya actuado en 2 películas y que sepas más o menos que Sí. tiene una cierta aceptación. A mí lo que me preocuparía sería que quieran hacer la versión femenina de Constantín, porque en realidad Satán es otra cosa. Satana Satana es es otra un cosa, nada que personaje ver. carismático de por sí. O sea, inclusive está a la par a su manera, ¿no? De Constantín. Entonces me gustaría ver eso. Si puedo ver eso, yo feliz de la vida. Pero puf, tengo miedo de la escritura, no tanto en principio, ¿no? Tendría que verla como queda, como Satana. Pero mi mayor miedo en estos proyectos, sea DC o sea Marvel, es la escritura. Si tenés una buena escritura, por ejemplo, a Black Adam le tengo más fe por un tema de que es un proyecto barato. Entonces, como es un proyecto barato, los tipos le están metiendo ganas, capaz que más ganas que otra cosa para que salga adelante. Y muchas veces salen cosas muy buenas de un proyecto que lo viene arrastrando en La Roca, porque este proyecto salió porque La Roca se puso perro y dijo, yo quiero ser Black Adam y quiero hacer este personaje. No porque DC realmente quisiera ser a Black Adam. Yo qué sé, va, yo preferiría, no digo que Dua Lipa capaz que la rompe y es digna de un Oscar, pero yo digo, por ahí, viste, le das otro papel a Dua Lipa para que vaya entrando en calor, para ver la aceptación de la audiencia, y no la expones tanto a un superhéroe que vos sabés automáticamente que seguramente le van a caer con un montón de cosas y que es un fandom más puro y duro que es el de los superhéroes. De última, hacerle una, no sé, alguna telenovela o algún tipo de, no sé, de comedia o cosas así, o programa de música, pero no lo metas de una. Y tenés razón, Laura. La verdad que muchas cosas de Smallville estuvieron espectaculares. Satana, me encantó Lois Lane de Smallville, me encantó Lois Lane de Smallville. Me gustaba dentro de todo, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Y sabiendo qué estamos apuntando, pero me gustó cuando hicieron la adaptación de la Liga de la Justicia. A mí esa serie me gustó mucho, Smallville. Tenía sus cosas raras, ¿no? Obviamente, y sus chicles y eso. Pero a mí me gustó. Me emboló lo que hicieron con Lana, con Lana, el arco ese de Lana, lo último me empelotonó. Pero en sí era una serie que la veo, la miro con ganas. Sí, la verdad que sí. Yo qué sé, el miedo que le tendría sería eso. Este, dice Hugo Berrio que después se arregla el cómic. Yo llegué hasta el 2, creo, hasta el 2, que es cuando está con esta pelea. Porque, o sea, el arco, en principio, por lo que le entendí, en el segundo número, va a la idea ¿cómo que se llama? De Clea, de tratar de revivir a Doctor Strange. Pero después hay como una parte de unas mafias en
en estos comercios de criaturas fantásticas y demás, que yo decía, pa, esto está feo, está feo. Como que medio, nunca me enganché, no me terminé de enganchar con la... Entre el número uno que no me gustó y el número dos que no me llegó a atrapar, me perdió. Una lástima, porque digo, hay que ver cómo lo van a reescribir en el MCU, capaz que en el MCU le buscan una vuelta. Yo diría que al menos lo que fue la justificación, esa no la usen, que usen otra justificación. Por ejemplo, lo que dice Hugo, de que es sobrina de Dormammu y listo. Que es sobrina de Dormammu, que es ultrapoderosa y que se va, y de última que hagan una especie de, no sé, yo qué sé, que lo arreglen. El tema es quién elige al nuevo Doctor Strange, ¿no? Yo estaba pensando, el Doctor Strange queda seleccionado por The Ancient One. Al no haber Doctor Rápido, Strange, rápido. Si yo te pregunto ya ahora, sacándote de contexto, hay un ¿Doctor Fate concilio o que lo Doctor elige. Strange? Son cosas distintas, Ya sé, pero cuál te cabe? los dos. Puta madre. A mí me gusta Así no, Doctor Strange así y no me se puede gusta... hacer la grieta, Es man. que me gusta Doctor Fate y me gusta Doctor Strange, porque son distintos. Entonces, Doctor Strange es uno de los personajes, o sea, yo no puedo comparar a Doctor Strange con Constantine, primero por sus personalidades y segundo por el papel que tiene cada uno. Y el Sí, nivel pero de igual es poder, ¿no? Y diferente. el nivel de Doctor Fate y poder. Doctor Strange tienen más similitudes. Sí, pero hasta por ahí, tampoco Y, tanta. pero él tiene el coso de Agamotto, el casco de coso, Mm, son los dos medios mágicos y de magia, no la magia por ahí la de, ¿cómo se llama? Que la de, ay, la que dijiste recién de, no me sale, a ver, Constantine. Es más, ¿cómo se llama? Es más todo místico. sí. Sí, a mí si me lo preguntás así rápido, salvando las que tienen diferencias, Doctor Fate a morir, me parece mucho más místico, más serio, más... Aguantame un Eso. minuto que yo ya vuelvo. Dale, dale. Bueno, mientras tanto seguimos leyendo. Acá Doctor Fate, Doctor Manhattan. Bueno, pero acá estamos metiendo todo lo que ponga DR. Todo lo que tenga el cosito de Doctor, le están mandando. A ver, Agatha. Bueno, ya Agatha ya me parece. Ay, no puedo manejar esto, lo tiene Anda. Qué maldito bastardo. Bastardo, Doctor House. Me encantó, Doctor House. Qué buena serie, Doctor House, ¿eh? Es así, es así. Doctor House es, salvando las recontras diferencias, pero es una serie como decir, ¿cómo se llama? Ay, el bad, ay, la de las drogas. Se me fue, boludo. Eh, Bad. Ay, boludo, no me sale la palabra. La Better Saul. La que es en un spin-off. Ay, boludo, la de las drogas. Breaking Bad. Doctor House y salvando las diferencias, ¿no? Y Breaking Bad son dos series que vos decís, las ves como las ves y está tremenda, man. Tremenda. Pero yo me acuerdo que Doctor House todo el tiempo estabas con el, ¿cómo se llama? Es, es lupus. Es no sé qué otra vez, siempre la nombro, pero es como que siempre eran 4 o 5 enfermedades. Y me encantaba, estaba muy buena. Bueno, Breaking Bad, aunque ustedes no lo crean, la tengo guardada como un bastión de cuando ya el mundo arda, voy a ver esa serie. Te juro, por sífilis y la otra era, ¿cómo se llama? Había otra enfermedad que siempre la nombro. Cuando veo a un chabón enfermo, un amigo, le digo, esto es no lupus ni sífilis, es otra que decían. Ya la voy a buscar eso. Pero bueno, ustedes aunque no lo crean, yo Breaking Bad no la vi. La tengo original, comprada para verla. Y me muero porque todo el mundo dice Breaking Bad, Breaking Bad, Breaking Bad. Y yo la tengo como bastión. La empecé a ver y dije, no, esta la tengo que dejar ¿cómo es? Para el día que se queme el mundo, saber que voy a ver algo bueno. Era lupus, tenías sífilis y tenías otro, pará. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, sí. Bueno, quédate, seguila, Che, seguila, porque tengo que buscar justito, ahora el nombre de la.
Es de que la justito cosa. me junté con sífilis. O sea, ¿qué pasó? Ah, no, 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 se fue por cualquier lado esta conversación, Que ¿eh? le que le que Porque no podía cambiar tu noticia y el entrar ah, con Doctor House. pero pará que te la cierro, la mía, poné la No, tuya. no, 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 seguí vos, seguí vos, seguí vos. Seguí sigamos porque se nos va a ir a otra, vamos a hacer otro récord de directo, boludo. bueno, Enfermedades, Daredevil es la que vos esperabas, sí. Pero ahora, después de que vos me cagaste la onda con el tráiler de She-Hulk, no, yo no lo espero más. pero no es que te Porque me cae la parece onda, que no la no voy a ver pregunté, solamente para perpetuar el recuerdo de lo que me gustó la Netflix, boludo. ¿qué fue lo que no te gustó? Sí, Así, ya alguien más le pasó. te lo hice mostrar, boludo, el CGI del salto de mierda ese. Mm, sí, Lo que sí. más me gustaba a mí, el actor, sí me había todo, pero que me gustaba que vos en ese no veías CGI, man. Mm. Vos veías todo lo que era, o si había un CGI, era imperceptible. Vos veías todo coreografías, man. Eso se extraña, ¿eh? ¿Te Se acordás que en los extraña, 80 y claro que sí. 90 era así? Eran todos los dobles haciendo o sea, acción. Lo mismo que hizo Tom Cruise ahora en Top Gun, era como antes te vendían las películas, ¿no? Cuanto más acción estaba hecho de manera real y con menos CGI, más iba la gente, porque realmente habían cosas que vos no podías creerlo, sinceramente. Che, Está te bueno. volvió el bote, ¿eh? Sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Lo tengo en la mira. Ahí te lo pongo para darle un poco de protagonismo al Sí, pobre. sí. Bueno, chau. Ahí se fue. Pero sí, te entiendo lo que vos decís, porque no hay como los dobles de acción. Una lástima, porque viste que ahora no hay como una nueva legislación en donde no les permiten hacer mucho lo que hacían antes para protegerlos, está bien, es cierto, pero, pero bueno, no es lo mismo. No, o Y a sea, mí, está bien para protegerlos, ¿no? No digo que no, pero digo, no va a ser lo mismo las películas en base a eso, ¿no? sí, yo creo que después de, o sea, de tener muchas ganas de verla y esperarla, después de lo que vi, le tengo un poquito de miedo, che, tengo más ganas como de salvaguardar ese buen recuerdo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y Capitán América te llama? Con Sam No, Wilson va a ser, ¿eh? no, 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 no. no, esta va a Por ser. eso yo te pregunté si lo iban a poner al capitán Halcón o al capitán Posta. Pero no, 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 Falcon. no porque sea negro ni nada por el estilo, ¿eh? Porque de hecho el actor y todo ¿Vos me viste cabió los, vos leíste los Estados Unidos del Capitán América? Sí, 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 la llegué a ver. ¿Lo Sí, leíste? sí, lo llegué a leer, sí, sí. Viste que estaba Halcón y toda la trama es el Capitán América saliendo por todo Estados Unidos a buscar su escudo y conociendo a los Capitanes América regionales. Sí, que estaba dibujado, creo que estaba dibujado por este que hace unos dibujos recopados como de Kingdom Come. No. No, 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 no no es estaba ese. dibujado por ese. No, ¿te acordás el Capitán América inclusivo? No sabes de qué estoy hablando. Sí, boludo, el Capitán América, el último que sacaron, el gay. No, ese es el 5. A ver, el tercero, creo, el tercer número me parece que es. Claro. Pero no estaba escrito no estaba dibujado por ese, ¿o sí? Por eso te preguntaba, porque tenía el recuerdo. Sé del cómic que me estás hablando, pero A tengo el ver. recuerdo de cuando estaba buscando el Capitán América su escudo. Y Sí. tengo el recuerdo del dibujante este que tiene como, se le muestra toda la máscara como metalizada. Pero por eso te digo, se me están cruzando. Por eso te pregunté si el dibujo era ese, para recordar los dibujos. Acá, The United States of Captain America. Lo tenía acá. Para que, a ver quién es el Para todos los que se dibujante. siguen preguntando cuál puta mierda era la enfermedad del Doctor House, era sarcoidosis. Uh, sarcoidosis. Es un buen momento para tener sarcoidosis. Ah, no. A ver, ¿quién es el? Vos decís el dibujante, ¿no? El dibujante, porque tengo los dos cómics en mente. Sé el texto
¿cómo se llama? Del cómic que vos me estás hablando, pero tengo dos imágenes como del cómic, ¿entendés? Está Cantwell, Trujillo, Eaglesham, Basaldúa y Mila. No, me Sí, parece no, que no, no, no. está bien, sí, 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 No, no. el segundo que tengo en mente, sí, no es el que yo pensaba. Ujú. Pero sí, ¿a dónde querés llegar con eso? No, 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 estaba buscándolo, como dijiste, lo estaba buscando. No, no, está Porque no bien, me pero digo, ¿a acordaba dónde quién querés era. llegar con ese cómic que me querés llevar a algún lado? Yo sé que Ah, me querés llevar sí, a algún lado. que ese pobre halcón prácticamente no lo aprovechan. No lo aprovechan, pero para nada. Está totalmente, está como sidekick. O sea, viste que eso hubiese estado bueno de que los dos estuvieran. Claro, lo que pasa es que agregaban un tercero. La idea era que el que se luciera era el Capitán América regional. Y ahí se subutiliza Halcón. Hay momentos en donde Halcón prácticamente no hace nada. Sí, a mí me hubiera gustado, te soy sincera, me hubiera gustado más Bucky, Mm, a mí también, como, como, como el, ¿cómo se llama? Como el heredero. a mí también. Porque Pero aparte Halcón, Un Bucky ya, ya hecho soldado, ¿no? pero lo dice Yang Ripa y tiene razón. O sea, Halcón es Halcón, no necesita ningún manto. Es un personaje. Pero No es aparte, que es un Halcón, personaje. para el que leyó cómic, tenía peso propio. Mm, Ya desde los 80 creo que tenía, está bien, no era un super cómic, no era el elegido de todos como héroe, pero ya tenía un peso propio importante y era un héroe negro importante. sí, 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 De sí. hecho, me Falcon, acuerdo que salía en las figuritas, ¿te acordás en las cartas esas que así lo vos tengo acá. jugabas? En las cartas que vos jugabas, esas de que vos tenías, no sé, Hulk y yo tenía el Capitán América y medíamos fuerza, peso, en las de Cromi, tipo en las cartas de Cromi. Va, no sé cómo salieron en Mm, Uruguay, si salieron las cartas de acá. Cromi en Uruguay. Mira, Falcon tuvo una serie en el 83. Acá Claro, que esa es la que te digo yo. se llamaba Falcon, un año duró y tuvo, ya te digo cuántos números. Que el traje era Cuatro, rojo y blanco y era de estrés, tipo cuatro números. de malla. Cuatro números. Luego tuvo una serie, déjame ordenar esto, en el 2004. Después tuvo una serie en el 2011. Y después tuvo una serie, la última, en el 2020. ¿No? Y para que más o menos vean de qué estamos hablando, ¿no? Les voy a mostrar el del 83, al menos para que sepan de dónde vienen estos personajes. Vamos a tratar de que esto sirva para algo. El traje Em, estaba bueno. Me acuerdo yo la figurita y la carta de Cromi, Acá está. estaba muy buena el de Es, Falcon. es este. A ver si aparece, porque. Pero digo, superhéroes de color tiene Marvel y tiene para explotar, ¿eh? Tiene Ah, muy boludo. bueno. Héroes for Hire. Héroes for Sí, Hire sí. Con Luke Cage era. con Luke Cage Luke y Cage muchas veces y hacía dueto con Iron Fist. con Iron Fist, ahí va. Perfecto. Bueno, ese se hizo un remake, ¿sabías de ese cómic? Se hizo como un remake, no, pero como otra tirada. Y anduvo bastante bien. Este era el que vos Sí, decías. igual buscá, ahí no se nota muy bien el traje de Falcon, pero si vos pones Falcon y buscás las imágenes, el traje del chabón estaba bueno, o sea, era de mallas como el del Capitán América al principio, y tenía alas y tenía como una especie de Acá está. plumas. Ahora lo estoy mostrando. Ah, En el cómic mismo, posta, ¿no? O sea, con la calidad de esa época. Después hubo un salto, en el 85-86 hubo un salto de la calidad del cómic, porque te acordás que antes era todo, lo van a ver, está como punteado, que eso era de la impresión de los cómics claro, originales. era por el papel y la impresora, se le notaba La lo que se llama impresora la rosa mosqueta. era la rosa, sí, la roseta. Sí, La la impresora rosa de mosqueta. roseta. La rosa mosqueta, la roseta. Qué increíble, ¿eh? Qué época, ¿te acordás que hacía el... Sí, pero aparte los tacos de 5, boludo. Abrías un taco de 5 y quedaba falopeado por 14 días, boludo. Sí, sí. Yo me acuerdo que tuve que hacer una monografía cuando estaba haciendo la carrera y tuve que imprimir. Tenía solo una de esas impresoras.
y 180 páginas, con el papel fanfold, ¿te acordás? Sí. Me quería matar. ¿Pero qué lo hiciste, boludo? ¿A máquina? No, no, lo hice en computadora, pero tengo que Ah. imprimir. Imagínate los ruidos y mis vecinos, me querían matar. ¿Era eso lo que vos decías del traje? Sí, sí, igual tenés unos más nuevos que han sacado del Sí, traje, por ejemplo, que sí. está muy bueno también, o ¿Querés sea, que, querés que ponga alguno nuevo como para que la no, gente no, no, vea? ya con que sepan, lo que te quiero decir que Falcon ya tenía peso propio, no Sí, necesitaba del Capitán América para ser, no, 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 no. ¿entendés? Y eso A es lo eso es que lo que habla, voy. eso es de lo que habla Jan Ripa, por ejemplo, que es uno de los grandes detractores de Marvel. Es un tipo de color, o sea, el que se queja. Y él decía que le parece horrible que agarren un personaje de siempre y digan, ahora es un personaje porque tiene el escudo de Capitán América, cuando era un personaje que él seguía cuando era chico. Y Ian Ripa creo que tiene tu edad. Es que, a ver, esto es igual, pero diferente a cambiarle la raza o el sexo a un personaje. Está bien, en este caso no te cambio el sexo ni la raza del Capitán América, pero te quito un personaje que no le tengo fe, te lo muestro y lo pongo a alguien que vos sabés que va a ser mucho más grande. En vez de empoderar, por decirlo así, al verdadero personaje. Verdadero personaje que estaba muy bueno, man. Muy bueno. A mí me gustó el cómic de Halcón. Así que entonces, según vos, esto muere. Muere Capitán América. Y vos fíjate cómo le fue a la serie. horrible. Y Fue eso mal. que Fue estaba feo. con Winter No tan Soldier. mal, pará, no tan mal, no tan mal como fueron 1.800.000 hogares, el promedio. Está bien, pero te quiero decir, y eso que estaba con Bucky, que Bucky, quieras o no, fue para mí, una de las últimas películas de Marvel que estuvo buena, que fue Capitán América con Soldado de Invierno. Sí, sí. Lo que Será pasa es porque a mí me que gustan más las películas de ese estilo, más serias, ¿no? Más oscuras, si querés llamarla así, más del estilo de tenía, C. tenía una buena idea con Bucky el tratar lo que era el estrés postraumático de todo lo que pasó. Eso era una buena idea. El problema es que Disney lo quería hacer PG-13 y vos para hacer un estrés postraumático tenés que cruzar esa línea. Es lo mismo, Disney termina metiendo un marco tan chico que termina jodiendo cualquier posibilidad de desarrollar bien estos personajes. No todos los personajes son para PG-13, no todos. Hay personajes que funcionan, pero si vas a tratar, yo qué sé, estrés postraumático, que es sobre todo la parte donde está la psicóloga con él, tenés que ir a fondo, tenés que ir a fondo. Y tenés que mostrar todas las atrocidades que hizo, porque, o sea, lo que te muestran es como que tiene problemas para vincularse el soldado del invierno. ¿No? De hecho, creo, no me acuerdo si era la hermana de Falcon o no sé qué pariente de Falcon. Fíjate, la premisa en parte era que a Falcon no le querían dar un préstamo en el banco. Y Falcon es parte de los Vengadores, o sea, conoces a Pepper Potts. Me vas a decir que no puedes hablar con Pepper Potts y decirle vos, Pepper, mira, necesito un préstamo para salvar mi barco. Seguramente Pepper, después de todas las que pasaron juntos, le diría, acá tenés, te lo compro, no jodas. Pasa que Pepper es picante, boludo, es picante. Es pimienta para los negocios. Y esta es la que vos querías ver, ¿no? Thunderbolts. Esta sí. A ver, dije, me llama la atención Thunderbolt. Ojo, el cómic nunca fue, ojos, nunca fue gran cómic, pero siempre, siempre el 90% de todos los eventos de Marvel siempre tienen algún cómic spin-off de Thunderbolt. Mm. Sí, es como de esos Eh, grupos que vuelven, ¿no? claro, me llamaba la atención como película porque es algo nuevo. Lo que pasa es que sabiendo que viene de Marvel, ya veo cómo van a ser los personajes. Capaz que entran dentro de estas películas para adultos. Lo que pasa Vamos que a ver qué Thunderbolt, hacen. lo que pasa que Thunderbolt tiene diversidad copada de Mm. personajes.
Lo que pasa que el tema es cómo van a utilizar esa diversidad Disney. Y eso es lo que a mí me hace temblar. Por Aparte, eso uno ya va con las defensas arriba. aparte, fíjate que todos estos grupos siempre tuvieron diversidad, porque lo que se me ocurre, bueno, Thunderbolts es uno, los X-Men obviamente, pero son ultra, ultra viejos. Tenés La Patrulla Condenada, El Escuadrón Suicida, tenés Batman y los Outsiders, que es una serie limitada, que es de donde creo que es el primer grupo que perteneció Katana o perteneció antes al Escuadrón Suicida. No sé, pero terminó, lo cierto es que termina formando un grupo con Batman, Geomorfo, Rayo Negro, Batman y... No me acuerdo quién más estaba, pero había alguien más. Este, entretenido, un cómic entretenido, pero que no lleva a nada. Ese. Thunderbolt, sin embargo, es de esos que vuelven. A ver, los New Mutants también creo Lo que que pasa es que a estaban mí por ahí. me gustaría saber bien yo no lo vi, no sé bien, pero no, me gustaría saber cómo van a conformar a los Thunderbolt. ¿Lo van a conformar como estaba en los cómics o me vas a saltar con la fase 4 y boludeces de coso? No, ¿Me vas no, a poner a esto va a ser Punisher? inclusivo. Esto va a ser ¿Eh? inclusivo, esto va a ser inclusivo, inclusivo. O sea, la fase 4 es inclusiva, al menos, es lo que Está bien, sabemos. pero ¿qué me vas a dar? ¿El Thunderbolt donde estaba Soldado de Invierno? ¿Me vas a dar el Thunderbolt donde estaba el Hulk rojo? ¿Me vas a dar Eh, el Thunderbolt donde estaba Johnny Cage, Katana, Punisher? ¿O qué Thunderbolt me vas a dar? no sé, no sé, ¿Qué no, no hay, Thunderbolt? Porque también en Thunderbolt estuvo Ghost Rider, estuvo Deadpool. ¿Qué Thunderbolt me vas a dar? Por eso te digo que me llama la atención, pero me da bueno, miedo. podría estar este Ghost Rider y hacerlo. Bueno, viste, ahí podrían haber hecho. Fue Netflix que metió Ghost Rider, que era mexicano. ¿Era Netflix? No, no sé, boludo, no, ¿cómo? O fue en el cómic. Yo ya tengo, viste, eso que decías la otra vez, viste el efecto Mandela. Yo Sí. ya, No, a no, esta pero altura. Ghost Rider, boludo, Ghost Rider, las dos películas son la primera con Nicolas No, no, Cage no, y. de serie, que lo habían incluido. ¿En No, no dónde hay, era? no hay, me parece que no hay serie donde aparezca Ghost Rider o sí. Para O ver, si no me la perdí, pero me la déjame. perdí mal. Creo que aparecía en una serie, pero a ver. Pero bueno, Thunderbolt, si son los que yo conozco, y puede estar potente ver a Red Hulk. Puede estar potente por ahí ver a un Punisher. Yo qué Ujú, sé. O me vas a dar lo Thunderbolt que no conoce nadie. O me vas a poner, no sé, al Capitán América nuevo. sí. ¿Qué vas a hacer? No sé qué van a hacer. Eso me gustaría saber a mí qué vas a hacer con Thunderbolt. Por Acá ahora dicen no. agentes de Shield. Agente de Shield, ahí va. Ahí era que aparecía. Que era una versión que existía, si mal no recuerdo, existía en el cómic, esa versión. Ah, ya sé a dónde apuntás. Sí, hay un, pero no me sé si era mexicano, boludo. Yo no Hay me un, creo que es Space Rider o Ghost Rider Space, que creo que me parece que hay uno que no sé si era mexicano, pero sí que no era así Gabriel como Luna cómic. interpreta a Ghost Rider de Robbie Reyes. Ahí va, Robbie Reyes. No era el de siempre el que interpretó Nicolas Cage, pero sí, era la versión esa, ahí va, tal cual. A ver si está por acá. Acá, así lo dejo para. Pero bueno, capaz que vive. Yo le voy a dar una chance, Yo, al yo menos hasta también, ¿eh? conocer algo más. Hasta Yo conocer por algo más. ahora, es como yo te dije, por ahora de las que te nombré que quería ver, Thunderbolt estaba incluida. Ahora, ¿me llena de hype? No. ¿Le tengo miedo? Sí. ¿Es Disney? Sí. ¿Es Marvel? Sí. Pero no la voy a criticar porque, o sea, no la vi y la verdad que me parece que puede llegar a ser visible. Vamos a ver un poquito más adelante, Acá nos metemos en cuando una empiecen a salir camisa, cosas. acá nos metemos en una camisa de 11 varas. Cuatro fantásticos. Fa,
Yo lo que me gusta de Cuatro Fantásticos que le hicieron, yo no conozco bien nada de esto, pero sí conozco, digo, sé que, a ver, como que le hicieron caso al casting que querían los del fandom. Que querían al chabón que va a ser de Richards, lo querían y lo pusieron al actor. Eso me da esperanza de que por ahí, a ver, le dieron bola al fandom. Ahora, después si va a estar buena o no, no lo sé. ¿Viste que dicen de que no va a estar Krasinski? ¿Ah, no? No. Salió hace poco una noticia. No sé si la confirmó el estudio porque estaba buscando y no encontró confirmación, pero parece que no. ¿A vos te gustó Krasinski en Doctor Strange 2? Es que yo no la vi, boludo. Yo Lo vi la poco, 1 nada más. no te quisiste juntar, yo te invité, te dije. Sí, no, pero vos sos loco, man. Vos el primer día que la conseguiste así con el ojo tapado, viéndola por Sí. Discord, ¿cómo se llama? En calidad menos 45 píxeles, No, boludo. y después me lo vi con calidad posta y te puedo Sí, asegurar que pero me quería encima te la matar. viste dos veces con calidad menos 25 ultra Sí, en sí, Discord, dos veces, hijo de puta. sí. Y encima de madrugada, cuando los ojos se te empiezan a caer, vos Y estás de sabes, tomate, mira, man. la segunda vez fue porque justo se habían juntado varios en Discord y les pregunté si la habían visto y me dijeron, no, no sé qué, pero no la quiero ver. No, no, véanla, me gustaría saber a ver ustedes qué opinan. Claro, hijo de puta, o sea, Y no solamente te gastas matándote vos, sino que quieres que mueran no, con vos cállate, también la que gente. de hecho solo mirándola y no hablaba porque estaba viéndola de vuelta y le estaba encontrando más agujero. Y el resto estaban hablando de cualquiera ya. Dice, ¿qué? ¿Terminó? Digo, ¿que no la vieron? No, la dejé en tal lado, si no tiene sentido. Y empezaron ahí. Y yo pensaba, qué boludo, me comí por segunda vez esta porquería. Y después la vi una tercera, no me acuerdo por qué. Ah, en el trabajo fue. No, boludo, Que la pero estaban viendo. vos llevás el sadomasoquismo a un nivel modo Dios, Ah, man. sí. Sí, es que no podía creerlo, en serio. Esta era, Doctor Strange era una de esas películas que pensé que iba a juntar 1500 porque por más mal que le hicieran, yo pensé que era imposible joder a ese personaje. Alma, te mandaron, me parece que NFTs por Facebook. Me fijó. Yo pensé que no había manera de joder ese personaje. Yo creo que en parte fue eso. Dije, ¿cómo podés joder tanto? Y cuando empecé a ver las taquillas, pa, peor todavía. Que los entiendo, ¿eh? No era esto es atroz. Pero hablando en serio, es atroz. Bueno, igual yo creo que Cuatro Fantásticos, peor que la que hicieron hace un par de años, no es posible. Así que yo creo que Vos decís que no, la vos película decís, por más mala que esté, por más mala, es todo ganancia. A vos comparación de- de la anterior, es todo ganancia. sí, sí, no, el anterior fue un despropósito. Viste que está en el libro negro de Hollywood, el director de esa, Trank, era, Es que, boludo, o sea, no deberían ni ¿no la siquiera haber viste? usado la tinta ni el papel para ese libro, man. Vos sabés que el tipo rompió toda la casa que le había alquilado el estudio, no sé, no me acuerdo cuántas cada más. Aparte de esa se mandó otras, pero hizo mierda la casa y lo pusieron en la lista negra de Hollywood. Hay toda Ah, una historia atrás del cuento de todas las que se mandó que vos decís, pa, no podés, loco. pero loco, boludo, al fin y al cabo, si vos te pones a pensar, quisieron hacer diversidad y esa poronga fue lo más cachetazo a la diversidad que hubo y a la inclusión, esa Pero película. Pero bueno, no importa. por eso Michael B. Jordan estaba en contra de la diversidad, así, cuando le dijeron, ah, Superman, no, otra versión de Superman. Yo no voy a Boludo, qué hacer cambio bueno de, que quedé, man. ¿viste? Qué bueno que quedé ahí, esa cara así como me da Homelander. ¿Eh? Ah, Sin los ojos y sin el y- pelo, pero bueno. y yo soy Agatha rellenita de amor, ¿Esa es Agatha? sí. ¿No ves Quedaste bien, ¿eh? Encima, boludo, ¿viste? nunca mostraste, pero vos decís que los pelos los tenés medio así también, medio Sí, afro. claro, obvio, Me por encantó la descarte. carita del manatí, boludo. Sí, viste, hasta la perspectiva está, que quedó buena, la verdad que Sí. espectacular. Y haciendo el cornuto y ¿Y yo, todo. y yo, yo quién soy? Soy Visión.
Vos sos Visión Blanca. La Visión Blanca sos. No, pero fuera de joda, ¿quién es ese héroe? La Visión Blanca. Ah, por eso es de WandaVision eso. Tenés que ver WandaVision. Yo te estoy Claro, diciendo, está. ¿no querés ver? Tenés que ver Pero me encantó, WandaVision. ¿eh? Anotate, anotate. Me Tenés que encantó. ver. Esa carita que me pusieron da a Homelander, sabelo. Escúchame, tenés que ver. Andate anotando. WandaVision. Tenés que verte Loki. Tenés que verte Hawkeye. Tenés que verte el final de la saga del infinito. Mirá, visión lechosa me pone uno, boludo. Es más, ¿qué quieres decir? ¿Que veo un sachet de leche y muero de sobredosis? ¿Algo Y mira, así? y el pelo te hace juego con el traje, así que No, es que no está muy sé. bueno, me encantó el superhéroe ese. Pero creo que con esa cara redoy a The Voice. Redoy a Homelander, sabelo. No, pero bueno. Bueno, ok. Y atrás me está saltando la cornuda de She-Hulk. Sí, sí. Tu alter ego. Me alteré. Tu alter ego. Pero bueno, Boludo. entonces, ¿vas a ver Cuatro Fantásticos? Tal vez sí, tal vez sí. Acá voy a decir una boludez que seguramente me entierren a morir. Pero te voy a ser sincero. A mí la uno y la 2 Ujú. me gustaron. A mí también. A mí la uno me gustó mucho y la 2 me gustó. Sí, sí, la 2 tiene sus partes, tiene momentos Claro, tienes un horribles, pero momento. Pero a mí la uno me gustó. Pero me gustó mucho más que nada por el casting. sí. Chris Evans era la antorcha, ¿te acordás? Claro, la antorcha, que en una vez, cuando después de llamar a todos los. Yo tengo el video ahí armado. Armé un videito con varias cosas de Chris Evans cuando llamó a los de Lightyear, como es, dinosaurios, mentes cerradas. También había una declaración que decía que le encantaría volver a ser, ¿cómo se llama? La antorcha. Y bueno, puede ser la antorcha de la libertad, yo qué sé. Yo qué sé, por mí que se incendie vivo después de lo que dijo. Ahora tenemos Los Vengadores, la dinastía de Kang, que supongo Bueno, que esta película va a estar conectada con Quantum Manía, por lo que vi en Quantum Manía. bueno, no sé. Yo no sé ni con quién va a estar conectada, no sé si tiene algo que ver con WandaVision, nada. Pero yo cuando vi The Khan Dynasty, dije, yo esta peli la quiero ver. Lo que pasa que el tema es, ¿quién va a ser los Avengers? Em, no sé. Claro, por eso. A mí el tema de Khan Dynasty en el código, en el cómic me gustó. Me Sí. parece interesante. Puede ser una peli que esté buena. Ahora, con la fase como quedó, la fase del MCU, como quedó, ¿quién carajo van a ser los Avengers? Vos contame eso y después te digo si está bueno o Mirá, no. te puedo contar rumor nomás, y es rumor. O sea, tómalo como rumorología y puede ser o no. Pero visto lo visto, como viene la cosa, es muy probable. Van a ser el A-Team, o sea, las Vengadoras. Si lo Claro, bueno, por pensás, eso te digo. es muy probable, porque tenés la versión femenina de Hulk, la versión femenina de Hawkeye, tenés la versión, tendrías si se confirma, ¿no? La La versión de versión De femenina, Ironheart. tenés a Ironheart, tenés la posible nueva hechicera suprema, que sería Clea, si se confirma de que lo que apareció en el cómic fue hecho a posta, que da para entender que sí, en realidad, porque Doctor Strange no va a aparecer. Doctor Strange 3. Bueno, capaz que por ahí podría ser de que no. Podría aparecer todavía Doctor Strange, ahora que lo pienso. Sí, Sí. a mí te soy sincero, a mí no me molestaría que sean, a ver, con la mano en el corazón, seguimos la misma, ¿no? Seguimos cambiando cosas. Los Avengers siempre fueron los Avengers. Pero bueno, ponele que lo estás cambiando. No me molestaría que fueran todas minas. Lo que me molesta es la De clase personajes. de personajes que hay, boludo. O sea, yo qué Sí. sé. ¿Viste el Riri Williams? Para el que no conozca Ironheart, que es Riri Williams es una chica de 15 años que estudia en el MIT, si no me equivoco, y le roba tecnología a Tony Stark para hacerse su propio traje de Iron Man y es tan inteligente como Iron Man
con la edad que tiene. O sea, después de toda la experiencia que tiene, bueno, Riri Williams con 15 años es igual inteligente que Tony Stark. Ese es el trasfondo. ¿Por qué? Porque es inteligente nada más. Por eso nunca pude conectar. O sea, no hay una, a ver, no hay un verdadero crecimiento del personaje. De hecho, me sorprendió que Thanos la corriera de una cachetada, porque dije, es raro que Marvel haga esto, porque yo ya esperaba que le diera una paliza a Thanos. Al menos en eso fueron coherentes. O sea, Thanos hay muy poca gente que puede pelearle. De hecho, hay una buena saga, Thanos y Deadpool, ¿no? Hay una muy buena saga de ambos. Es corta, es una miniserie corta, pero... Porque ambos estaban enamorados de la muerte. De hecho, creo que ambos anduvieron con la muerte. Deadpool estuvo tiempo con la muerte. Sí, no sé, boludo. Ya, a ver, yo te soy sincero. A mí me suena, lo veo el título y me suena y digo, qué bueno que está. Pero claro, cuando yo veo Avenger, estoy con la imagen del Avenger 1 Hmm. y me gustaría Avengers 1 con The Khan Dynasty. Bueno, pero Incluirá. acá tenés que verte sí o sí Loki. Es que no va a Para, suceder. ¿cómo que no? Bajo ningún concepto va a suceder que lo No, vaya a no, ver. sí, sí, sí. Pero Es más, aparte, ponele que me es llamara la más. atención ver Avenger Khan A Dynasty. ver, con tal de que vos veas Loki, mira, mira, lo ves así en público. Yo me comprometo a verlo con vos y comerme por segunda vez ese bodrio con tal que vos lo sufras. Mirá, yo te voy a decir una Digo, que cosa. lo disfrutes. No, 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 Yo no. me comprometo a Conociéndote. sufrir por segunda vez No, 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 no. esto, Y acá, mirá, que la audiencia eso sí. ponga uno si Para, está de acuerdo conmigo. lo Conociendo mandamos. a Anma TV, Para. seguramente lo ve por segunda vez porque puede ser un bodrio, pero el hijo de puta lo goza, lo disfruta, porque cuanto más bodrio, más lo disfruta Anma. Pero lo Sabelo. tenemos que ver, lo tenemos que ver en una tirada, ¿eh? A ver, Uno, si la audiencia vamos a coincide preguntarle. conmigo. Uno, No, no. si la audiencia coincide conmigo. Alma, cuando es bodrio y es una mierda que te explota los capilares oculares, lo disfruta a morir. Es más, es Uno más, si están es conmigo. más, es más. Lo vemos de un tirón. Vos sabés que yo tengo unos días libres. Mañana mismo, después de hacer lo que quedamos que vamos a hacer, lo hacemos por Discord para que todo el mundo pueda asegurarse que estamos viendo Loki. Mirá cómo van las encuestas, boludo. Se llenó el chat de uno, hijo de puta. Todos coinciden que sos un, ¿cómo se llama? Un sadomasoquista que disfruta con una erección abajo del balde del pochoclo cuando estás viendo toda Acá. esta porquería. Yo voy a Sabelo. tirar, si quieren que Guta vea Loki de un tirón. Y después, pará. Y después le hace la review, porque vos nos debés review, ¿eh? Nos debés Sí, review, pero a acordate. ver, ni lo largues eso porque no me comprometo a verla porque no la No, voy a ver. pará. Tu palabra, vamos, a ver. Tenés que verlo, porque vos, Kang Dynasty mama mucho de eso. Hay dos cosas que vas a tener que ver sí o sí, si querés Es que no entender. voy a ver Khan Dynasty, man, tampoco. Bueno, yo le voy a preguntar a la gente. Vos después vas a hacer lo que quieras. Pero si el pueblo lo pide, si el El pueblo Guta lo no se lo pide, va a dar. Si el Guta se el lo... pueblo lo pide, el Guta ahora, acá, palabra de honor, no lo va a ver. Sépanlo. Bueno, yo igual lo voy a alargar. Pues tengo, tengo la duda. O sea, No sé, para. man. Yo No, miro el no. chat y yo solamente veo uno. Por consiguiente, sos 50 sombras de Grey del cine, man. Te Sabelo. digo más. Voy a poner, si no, esa serie y Hawkeye. Es más, me atrevo a decir que hoy por hoy, viendo el nivel de sadomasoquismo No, virtual que tenés, pará. te voy a decir que sos 100 sombras de Grey. Sabelo. Pará. Hawkeye no, porque es demasiado buena. Miss Marvel. Hay tres opciones. No, no. Chicos, si votan, sépanlo que el tío Guta no les va a cumplir. Sépanlo. Se los digo Bueno, ahora no mirándolo a sé, los ojos. no sé. A ver, te hacen un NFT. Es lo mínimo de evolución que podrías hacer. Se van a llevar mi corazón y mi agradecimiento y en todas mis miniaturas pongo los NFT que me hacen.
Es más, de hecho, el loguito que tengo puesto es un NFT que me regalaron. Yo te digo, hay 3 opciones, ¿está? Si no, esa y Miss Marvel. Yo te acompaño en los 2 recorridos. Es que yo sé que vos me vas a acompañar porque vos lo disfrutás, boludo. Es más, vos tenés ganas de ver de vuelta Loki y de vuelta Miss Marvel y no encontrás una No, en excusa realidad valedera para no, hacerlo. me Entonces, aburrieron, como pero el capaz que la Titanic, segunda vez querés arrastrarme con vos, boludo. Vos sos el clásico tipo que yo como guardavidas me salto al agua a salvarte y para no ahogarte me llevas con vos al fondo, hijo de puta. no, no te llevo al fondo. Escúchame, te introduje a High Republic. Ahora, no quisiste hacer más, más Boludo, mira, me convenciste con High Republic, me convenciste con Star Trek Discovery el cómic, me pero vos le convenciste dijiste Con Obi-Wan, hijo de puta, que me decías, dale, que no la quiero hacer sola. Me clavé 6 horas de mi vida, me enervé, me fui recontra caliente. Después tuve que hacer Premiere, estuve como 4 horas con Premiere recortando poronga, la tuve que ver de nuevo y encima no lo pude terminar y tuve que tirar todo el material que tenía. sí, yo también. O Y sea, bueno, pero el tema es que vos lo pero disfrutás, man. Vos decís, pero sí, sí, pero lo disfrutás. no, vos no entendés, esto te prepara, esto te prepara. ¿Para qué? Dicen de que el mejor guerrero se cría bajo las llamas más fuertes, o era el Bueno, mejor acero. llamame Merizú. Merizú. No quiero el camino del héroe, quiero todo el poder sin pasar el camino. No, Sabelo. no, 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 no existe eso. No, no Yo vas a ser soy un el Garys tú. Gutazú. Soy Gutazú. No, O soy como, ¿te acordás? Llame ya, el Tizú. llame ya, llame ya, llame ya, no llame. Sí, llame ya. Tizú. Yo Bueno, quiero ser tenemos, una Mary Sue. Quiero el poder que me caiga del cielo. No quiero andar preparándome para el cobudo. mira, acá dicen que veas Eternals. Me están Peor diciendo. todavía. ¿Vos viste Peor. Eternals? ¿Viste ¿Eh? Eternals? ¿Viste ¿Vos estás Eternals? loco, man? Tenía que haber agregado una cuarta, que sea que veías esa Miss Marvel y Eternals. Prefiero cerrar el canal antes que ver esas 3 cosas, boludo. Sabelo, sabelo. Pero, a ver, chicos, a ver, ¿ustedes pueden creer que él no le gustaron esas series y las quiere ver conmigo por lo bueno que es Sanma, después de haber visto 3 veces Pero para que, en calidad menos 14 píxeles pero no te de Doctor gusta Strange 2, eso. boludo? ¿Por qué no te gusta eso? Es algo Prefiero ver bueno. las 14 películas de Sharkando, man, No, que encima sí Sharknado. las disfruto. ¿La querés ver? Yo las veo, pero eso te lo veo de toque, si ya las vi. Pero prefiero ver eso 25 veces ¿Y y Resident que Evil? ver alguna serie de estas. ¿Resident Evil? Sé que es malísima y no tengo ganas de verla, pero esa sí me adentraría. Lo de los superhéroes le tengo como Viste una que, bronquita, le viste que tengo un sos, rechazo. viste que sos malo, ¿no? Batwoman es Escúchame, espectacular. alguna vez te empalagaste con algo? No. Nunca, bueno, si vos te empalagás con. ¡Opa! Ahí está. Mirá ese NFT. ¡Ah, papá, la lapa! Eso le hace justicia al verdadero tío Guta. No, 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 Tomás no. Homelander. ¿Querés ¿Cómo te? teta? Tomá tu torta. Me encantó. Muy bueno, Amael, ¿eh? Me encantó. La Después verdad, pásamelos, porque después vos nunca me te los los pasás, paso. boludo. No, te los estoy pasando, ¿cómo que Me, no? me tenés Yo que pasar todos los de hoy y todos los del último directo. te paso todo. Te los mando todos. Pero entonces, ¿no querés? Dice No, acá que. demasiado voy a sufrir mirando El Señor de los Anillos por el canal. Pero lo de Disney no puedo. Es como, lástima que nunca te empalagaste con algo, porque vos cuando te empalagás con algo, ya del solo hecho de pensarlo, te agarra como una cosa así como en el estómago. Bueno, no te quiero exagerar, te lo digo posta. El Sí, solamente pensar ver algunas cosas de Marvel me da como un rechazo, no las puedo ver. Me pasaba lo mismo con Star Trek las últimas dos, pero me ayudó Mandalorian. lo que pasa es que vos no querés nada, porque en realidad no es empalagarte, es endulzarte con esas obras.
Sí, No lo bueno, con una entendiste. miel pasada por 2 años de vencimiento, man. No, pero en serio, mira que te hace bien, ¿eh? Porque ahí ya más o menos vas esperando No, 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 a lo que vos te te vas a hace bien. encontrar, ¿no? A A mí me vos hace te hace bien. bien. A mí me hace mal. A mí me encanta, porque digo, voy, lo veo y ya me arranco los pelos al principio. Después ya como que el problema es que ahora la vara está bajando, ¿eh? Está bajando y está bajando posta, en serio. Está bajando a niveles, ya Resident Evil, yo escuchaba anoche cuando me acosté, escuchaba a Hill versus Babyface. Y el tipo no podía entender el final de Resident Evil, ¿no? Y yo pensaba, ¿por qué le buscas una coherencia a esto? Esto ni es Resident Evil, o sea, la pasó mal, pero la pasó mal, mal. Te das cuenta que no tenía ganas de hacerle la review. No sé por qué se pone a hacer la review, porque esos productos para hacerle review extendido es aburrido. O sea, sobre todo para contarle a la gente, ¿no? Cuando vos pasas mal viendo eso, y por eso dejé de hacerle la review a Batwoman. No solamente lo sufrí la primera vez, que está, después puedes decir, bueno, está, perdí una hora de mi vida, no va a volver más, y bueno. Sino que después perdés 2 horas más haciendo la review. Entonces, cuando vos llegas a cierta cantidad de capítulos, es como que tu inconsciente dice, míralo, pero no le hagas review. ¿Para qué? Porque es como que te viene esa culpa, ¿no? Estás torturando a la gente, o sea, le estás trayendo esto que es basura. Pero aparte es aburrido hasta para poder transmitírselos. Y ahí es cuando te viene la duda, ¿no? ¿Quién carajo es el que pone plata para esto? ¿Quién quiere tirar plata? Porque toda esa plata se pierde. Es maravilloso, Bueno, en serio. escúchame, man. Dime, ¿Vos te acordás que en el directo pasado dijimos, che, escúchame, no tenemos, con estos trailers no vamos a tener mucha material yo para te hacer dije un que sí otra directo, vez. busquemos noticias y eso? Sí, Dijimos, bueno, por lo menos nos va a dar para un directo de 2 horitas y le clavamos sí, 4 horas 40. sí, Bueno, acá que dijimos, hacemos un directo cortito, sí. tirando un poco las noticias de la Comic Con como para cerrar. Bueno, ya estamos llegando al mismo récord del último directo, boludo. Nos estamos resarpando, nos estamos redesviando, Es que viste y que yo creo pasa, que después pasa, de esto no volvemos, man. viste que pasa rápido, ¿no? O Fa, pero a sea, mí me encanta. Y más ahora que le tomé el gustito a mirar el chat de la gente y poder compartirlo. pero es como un juguete nuevo, es una cosa maravillosa, porque aparte Sí, podés hacer de que todo el mundo pueda también interactuar. sí. Mira, acá el 90% de la audiencia disfruta del dolor de Guta, por ejemplo, Es ¿no? que Es que son, boludo, son hijos tuyos, boludo, ¿te das cuenta? Son de tu comunidad, son los hijos de puta. Ahora, Mira, si les pregunto a la mayoría de estos tipos si, si la vieron o la van a ver, seguro me dicen que no, los oretes. ¿viste el tráiler 3 de la tercera temporada de Picard? Guta. Ah, Gracias, no. Janet, por el super chat. A ver si está Ah, acá, no para la ver. vi. ¿Va a haber una tercera temporada? Sí, ahí. Que va a estar, ¿sabés quién va a estar? Todo lo de Next Generation. Ay, Ajá. qué bueno que va a estar. Pero Ay, Dios. escuchame una ¿Ya cosa, a ver, tengo Picard de tirame una vuelta onda. o en ¿Tuvo serio? audiencia la La temporada 2. 2? Fue ultra bastardeada en realidad. Es un teaser. Es un teaser. Ay, mira, está Rafi. Está Rafi. Qué suerte. Mirá, ¿Qué y me aparece el chivo de StreamYard. ¿Para qué lo voy a saltar hasta ¿Qué que Raffi aparezca está, por ahí? boludo? No estoy viendo. ¿Qué ¿Vos no está conoces viendo? a Rafi? Ahora la vas a conocer, Me suena Raffi. ¿Quién es Raffi? Rafi. Rafi es una, digamos, era de la Federación en la temporada 1, después se había ido, después volvió a ser parte de la Federación. Es una ex compañera de Picard, es la que lo alecciona sobre qué privilegio de hombre blanco que tiene un chateau. No sé, porque en la temporada 1 lo tratan tan mal a Picard, todo el mundo lo bastardea a Picard. La temporada 2 No lo ya vi. es distinto, es el abuelito ahí. No, número 1.
Dame los No lo pañales vi número el tráiler, 1. Janet, pero lo voy a ver, ¿eh? Lo voy a ver. El Acá está, tráiler acá sí está, acá prometo está. verlo. Acá está, acá está. ¿Y Sí, cómo te bueno, fue pero con el 3 no New lo vas a World? mostrar. No lo Pero vas a cómo mostrar, te... lo vas a pasar No, por. porque es un teaser. Muestran a estos tipos. Mirá, mirá, mirá picar con toda la energía. Toda la power. Pensar, man, que a mí Next Generation fue una de las que más me gustó, ¿eh? Mirá. Ah, ¿Y ese quién es? ¿cómo que viene? Es el Ah, sí, ingeniero. Eh, Jordi. ¿Cómo es que se llama el Jordi. actor? Jordi Jordi. LaForge. Pero el Jordi actor es. LaForge. No me acuerdo el nombre Claro, del no me di actor. cuenta sin los anteojos, boludo. No me di cuenta quién era hasta que le vi el ojo con Esto catarata. está dedicado a Sepper, ¿eh? Esta la tenemos que ver, Guta. Esta la tenemos que ver enterita, la tercera temporada. Hay que verla entera. Eh, eh, ay, se me corta el internet. No, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 7 de 9. ¿Vos la viste en la 2? ¿En la segunda Sí, temporada? la temporada 2. No, de Picard, ¿no? No, 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 no. Lo que sí Y vi, la, me fumé toda la de Star Trek con la capitana, donde aparece y- 7 de 9, la vi no, toda. no, no, pero lo nuevo, lo nuevo. ¿La uno la viste? Sí, la uno sí. ¿La de Picard? La de picar la uno sí, la 2 no. Sí. Te voy a Bueno. ser sincero, me emboló bastante, ¿eh? ¿Cuál? ¿La uno? Sí. Pasa que la uno tiene más acción que la temporada 2. Claro, bueno, está bien. Sí, lo que pasa que, a ver, no sé, yo esperaba. Lo que pasa que no fue que me emboló tanto, sino no me disgustó, pero yo esperaba otra cosa de la serie. Uh, mirá Worf. Mirá, ¿Qué le Worf, pasó qué a bien Worf? que está. Me encanta Worf, boludo. Me encanta Worf y la Forge también me gustó, ¿eh? Sí, la Force también, pero el actor se mantiene bastante bien, ¿eh? Y No el de me Worf gusta está esto, igual. ¿viste? Pero esto es El- de Bad Robot, ¿viste? Las luces esas que te mete como para... sí, pero ¿Cómo igual se llama? Worf se mantiene bastante bien el tipo, ¿eh? Mirá. Está igual, boludo. Crusher, no. Ay, está. Ah, esa es la La psicóloga. psicópata, sí, es psicópata también, ¿eh? La psicóloga. Bueno, Sirtis. esta aparece bastante también en la de 7 Marina de 9. Sirtis. La otra vez vi uno de los primeros trabajos de Marina Sirtis. ¿Sabés dónde apareció Marina Sirtis? En El Vengador Anónimo era una mujer que era abusada por un grupo de pandilleros. Por eso ella dijo de que detestaba un poco el tema de cómo se manejaba y la sexualización de la mujer, Bueno, porque tuvo que hacer una de esas. bueno, a mí eh, esa película, El Vengador Anónimo, viste ¡pah! que yo siempre te digo que a mí las películas donde hay violaciones, eso no me gustan. Sí, Bueno, por esa película que la vi de bastante chico, es que no me gustan las películas. La sí. vi ahí, me resultó tan No, chocante y y nunca encima no entendí, poder hacer nada, nunca que entendí ahora, por qué existe esa escena. Porque digo, esa escena la puso de morbo el director, porque en realidad podías perfectamente sacarla. bueno, yo me acuerdo que la vi cuando tenía, creo, no sé, creo que 12 años la película. Y la vi y me impactó tanto y me dio tanta bronca, pues fue rara la sensación. Fue una bronca, una cosa entre por qué sucede eso y además porque no poder hacer nada, que a partir de ahí como que las imágenes de violación y eso no me Ah. causan así como, me causan tanta bronca y tanta estrés que no puedo, como no poder agarrar el tipo de la pantalla, ¿entendés? Y sacarlo bien a trompadas. ¿Esto es una sombra o es la boca de la actriz? No, me parece que es como que tiene, como que está viejita y tiene como un colgajito de piel ahí, como medio caídito el pómulo. A ver, que acá se la ve media de ser. ¿Viste? No, Sí, no, boludo, acá no. está. Ah, sí, El tenés pómulo razón. caído. Es el pómulo caído. Mirá, qué efecto raro, ¿no? Es un efecto Sí. curioso. Eso pasa mucho cuando vos te pones mucho Botox y después Sí, porque ya mirá el la Botox boca. empieza, claro, el Botox empieza como a no surtir efecto y se te empiezan a caer de vuelta los pómulos. Y acá tenemos a Picard, número uno. Ya no debe ni Tráeme, poder caminar, pobre, ¿no? tráeme el complemento número uno.
Mirá qué bien que está. Me encanta cómo está el Worf, Klingon, man. sí. Sí, me encanta. Y el actor de Q también está bastante bien, ¿eh? Se mantiene bastante bien. Lance, creo que es. Esto es lo que salió de Picard. Es un teaser. La temporada final, que está bien que hagan una temporada final. Pero bueno, eh, respondiéndote a vos, hey, hola Nico Pirola, ¿cómo andás? Nico Pirola es uno de los sponsors de mi canal, él y Gatica. Y bueno, Mariano DC, pero no lo vi por acá. Es uno de los primeros que me donaron y los que me le ponen pan a la mesa del Guta. Me gustó, ¿eh? A ver, ¿me genera hype? No me genera hype, Janet, pero porque ya picar como que no sé. Pero me encantó Worf, me encantó la Forge, me encantó número uno. la verdad que la Eh, doctora Crusher hacía añares eh, que no la veía, ¿eh? hoy, Ese, hoy por hoy, habiendo visto esto, sí. podría llegar a comprometerme a ver la 2 y la 3 de Picard. Vos decís después de ver Loki, ¿no? A ver, sí. No, eso no va a suceder. Pero sí te puedo decir que Igual después te de haber digo, visto los personajes estos, puedo clavarme con Picard 2 y 3. y te vas a clavar, eso ya te lo Es digo. más, voy a ver Picard 2 y 3 y podría clavarme a ver de vuelta el último de Picard que no me acuerdo cómo ¿Vos era, estás cómo seguro? terminaba. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No, dije podría. Podría No, es no, como no, una no, especie no. de... Vos dijiste, voy a clavarme uno y No, dos, yo dije y podría podría la tres. clavarme. Es especulante, o sea, tipo No, no, no especules muy nada. vinculante. Así, ¿Viste? sea la aposta. Ah, Aparte, mirá, por fin alguien mirá, me usa con la boina, man. mirá, la gente sí será buena. Es cierto que quieren que vos veas Loki un 54%, pero solamente un 37% sumaría Miss Marvel a la experiencia. O sea, la gente es buena en el chat, Sí, pero no. Sí, pero no. Porque ¿no? antes se hizo una encuesta mucho más relevante que dice que vos querés impulsarme a ver esas porquerías porque vos tenés ganas de volver a ver. Qué buen coso. ¿Qué película es? Me encantó la pileta Eso Bob, es el lo que tenés maratón. que ver, es Loki. ¿Cómo Ah, que? ¿ese es Esta Loki? es la versión femenina de Loki. ¿No ves que tenés ¿Y que ver Loki? yo quién sería? Y vos serías Loki, con Ah, boina. y acá sería el manatí sería la versión cocodrilo de manatí de Loki, Yo soy la versión, no pero sé. el manatí. Yo Qué soy bien que como el quedaste vos ahí tiburón. flotando en la Soy en como la un tiburón pileta, que ¿eh? anda tan, 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 tan. Y vos ahí mirando, ahí. Bueno, andarías con Sylvie, se llama. Tenés Me que ver encantó Loki. por fin alguien usó mi cara decentemente con la boina encima, gracias. ¿Qué lo hizo Bagatolí Lo hizo o Bagatoli. Hintoki? A ver, Bagatoli. Esto es todo de Bagatoli. Ay, mira esa. Ah, no había visto yo la ¿Viste la qué bien que miniatura. quedaste? ¿No ¿Qué ves que quedé no das bola? Tuve 30 minutos armándotela para que quedara Pero boludo, sexy. no la vi porque largaste el directo y yo estaba ya con el directo abierto. Qué Y sexy quedé, ¿eh? Estoy quedaste- voluptuosa. El vestido te queda bien, debo Ah, yo decirte. sé que todos están esperando mi canto. I'm too sexy for your love, too sexy for your No, love. no, This no, time no. to leave me. Tutun, tutun, tutun. I Ah. don't wanna, you know what I mean? I'm the sexy. Bueno, I'm ¿y the cuál es, sexy baby. cuál es tu pronóstico después de ¿De todo lo que qué? vimos, ¿no? ¿Qué te pareció lo Sí. de la San Diego? ¿Repercusión tuvo o no tuvo en comparación a años anteriores? Que creo que es a lo que No, íbamos. boludo, pasó, a ver, pasó más inadvertido que Black Widow cuando está siendo espía, boludo. Sí, a mí me dio la misma impresión. No vi mucha cobertura, tampoco vi mucho interés. La gente como que no tenía mucho interés. Y viste que las compañías tampoco se la jugaron tanto. O sea, DC no trajo nada, o Warner. Los trailers era lo esperable, El Señor de los Anillos, y poco más. Que tengo acá un poco para mostrarles, voy a ver si se los muestro ya, lo que son los dislikes, ¿no? Que eso fue, creo, lo que salió de esto
fue el tema del tráiler del Señor de los Anillos, que tenía acá los a favor y en contra, y puf. Bueno, ahora borraron. A ver. No, este de Nerd of the Ring que da positivo, que era el otro que quería mostrar, uno sacado de lo que es Amazon Prime, a ver qué tal. Tiene mayormente positivos, 7.400 contra 4.500 votos en contra. Y a ver, el otro lo tengo acá. El otro sería, que ese sí es de Amazon Prime. Creo que es este. No me acuerdo si es este Prime Video es. A mí me llama mucho la atención por qué A ver, pasó tan anda. desapercibida la Comic Con. Porque antes era un reventazo que se promocionaba con millones y millones de cosplay. Se sabía una semana antes, todos los youtubers hablando, habidos y por haber, por lo menos el que yo consumía en su momento era la botella de Candor, que te lo mandaba Sí. 25.000 O veces. el sótano del Planet O también. el sótano del Planet, yo lo re extraño, el sótano del Planet. Lástima que, bueno, hablando de esto, Yo estoy también suscrito. los chicos se separaron por el cambio que tuvo el dueño del canal. No sé si Pero, fue por eso, porque directamente, viste, el Javi se tiró a otra cosa. claro, pero a mí me O Xavi se encantaban tiró esos podcasts, me encantaban un montón, me gustaban mucho. Mm, Es más, de hecho, con Alma estamos buscando un par de youtubers así más o menos, no que sean iguales a nosotros para formar un grupito variado, pero sí más o menos que tengan más o menos la misma onda, porque el proyecto a futuro con Alma es ujú. hacer así una especie de, sin que sea el mismo nombre, una especie de sótano, ¿no? Con 4 o 5 personas bien En armados. realidad sí que podamos un poco discutir el tema de lo que vemos ahora, ¿no? De la actualidad y demás, porque sinceramente no, o sea, la sensación del termostato está muy bajo, che, muy bajo, y te das cuenta. De hecho, mirá, esto que costó, y yendo a números nomás, ¿no? Pero esta primera temporada costó 500 millones. 500 millones es casi lo que costó Endgame. Fueron 600, creo, Endgame. Y lo vio 6 millones de vistas. Compárenlo con las vistas que tuvo el tráiler de Endgame en su momento, que no me acuerdo si fueron 40 millones o 50 millones, no me acuerdo en su momento. Es nada. O sea, vos, lo primero que me preguntaba es, esto no es rentable. No voy ni siquiera a los votos, voy a esto. O sea, 6 millones de personas en el canal oficial, 6 millones y medio, vieron el tráiler. Es que, bueno, déjame responder justo a la senda de Águila. Sí, Senda, la onda es esa. Por eso yo dije, no que no sean iguales a nosotros, que más o menos tengan la misma onda. Cuando digo la misma onda, no es que piensen igual. Aparte, nunca podés hacer un casting de que alguien piense igual que vos o no, porque hoy va a pensar sobre un tema parecido y a otro no va a tener un tema, no va a pensar igual un tema parecido, sino que habla que sea más que nada personas que se respeten cuando se hablan, que yo, por ejemplo, a veces lo piso a Alma, pero no es de mala leche, sino que por ahí pienso que ya Claro, termino hoy y empiezo. Pero que sea, aparte tenemos delay. claro, que sea medio moderado el tema, que podamos hablar, que no haya ningún loquito que se empiece a poner, vos digas, che, saques nadie, no me gustó, ¡ah, hijo de puta! Y se arme un requilombo, ¿no? Sino que la onda es formar un buen... Así como con Alma siempre nos esforzamos en tener una comunidad más o menos homogénea, pero no en la forma de pensamiento, sino en la parte De sana de discusión, pensar y de de que opinar. todos puedan discutir. Claro, eso es lo que estamos buscando con los otros youtubers. Nos cuesta un poquito, ¿eh? Nos cuesta un poquito, porque ahí Claro. no queremos tampoco nada radical. Si no, no nos gusta la gente tibia, pero tampoco nos gustan los radicales, Por ¿está? Ni eso, los peronistas. pero aparte por eso, Senda, cuando yo opino de esto, lo opino desde el punto de vista comercial y del punto de vista de negocio. Si esto no es redituable, esto se muere. Si esto se muere, vas a pasar 2 décadas o una década sin este tipo de contenido.
Ahora, la solución no es aplaudirle a una empresa para que esto no se funda. Si no te gusta, no lo vas a consumir y está bien, es tu derecho. Si te gusta, es tu derecho que te guste. Si no te gusta, es tu derecho que te guste. Pero el problema es que a los que no le gustan y lo critican, los tiran de tóxicos. Y a los que llaman tóxicos, casualmente, y se demuestra en las taquillas y sobre todo en el merchandising, y buscalo, yo acá tengo varios, pero buscalo porque vas a ver. Sobre todo el merchandising de Star Trek, que es una de las fanbase más atacadas como tóxicas, no se lo compran la juguetería, los derechos del merchandising, porque dicho por las mismas casas de venta, los coleccionistas no lo compran y no hay quien esté interesado en el Star Trek de CBS, anteriormente, actualmente Paramount Plus, si querés, porque está dentro del servicio. Lo cual yo fui uno de los que estaba a favor de la compra de la fusión o el merge, que le dicen los americanos, de Paramount, y que estaba dividido en Viacom CBS y Paramount, que fue hecho por el padre Shari Redfield en el 2005 cuando se termina Star Trek Enterprise, y se termina por eso, porque los derechos de televisión de Star Trek iban para Paramount Plus. Pero claro, tenés una IP que estás gastando un dineral. Alex Kurtzman, esto creo que la noticia traje el año pasado, ese showrunner que manejaba hasta ahora, hasta que salió lo del Señor de los Anillos, más plata, 120 millones, le dieron el año pasado, para producir contenido de Star Trek que no se lo vendes a nadie. Es un fracaso en Paramount Plus, ya no tenés una plataforma, no tenés una plataforma, digamos, de fandom, un fandom como el de Star Trek. Star Trek quería tanto a la IP que hay un pueblo en Estados Unidos que se llama Vulcan. Fue uno de los primeros fandom que se formó, los de Star Trek, que se reunían y demás. Entonces, del punto de vista comercial es un caos, del punto de vista de los fanáticos los alejaste a todos, presentás un montón de proyectos que no sirven para nada, rompiste la rueda como rompió Star Wars, esa rueda de padre a hijo a nieto de presentarle el IP, la mataste. Star Wars ya lo hizo, no hay vuelta atrás, y Star Trek también, no hay vuelta atrás. Lo que te lleva a poder hacer eso son 20 años. Eso es lo que rompió Disney y lo que rompió Paramount. Yo eso no lo voy a defender, nunca lo voy a defender. Hay otro que lo puede defender. Del punto de vista de, digamos, de negocio, es un fracaso. Si es un fracaso el punto de vista de negocio y todavía le sumás que se pelean con... Bueno, esa es mi postura cuando discuto de algo, porque si a mí no me gusta y me tocó, y la gente vieja del canal lo sabe, a mí me pasó con Stargate Universe, a mí me gustaba, pero no era comercial. De hecho, no fue por lo que no se renovó una tercera temporada. No se renovó porque se había fundido la Metro Goldwyn Mayer y no sabían con quién tenían que tratar los mismos de la Metro Goldwyn Mayer acerca de los derechos para hacer la tercera temporada. Por eso no se hizo la tercera temporada de Stargate Universe. Pero puedo entenderlo, la mayor parte de los fanáticos no les gustaba. ¿Me calentó? Sí, me calentó, pero lo entiendo. Y me tocó perder. Hoy en día, esa misma gente, y hablando dentro de foros de fanáticos, dicen, che, no estaba tan mal esa serie, la verdad que estaba buena. Sí, estaba buena, pero está, ya cagamos, ya está. Está muerta la IP. Está muerto el fandom de Stargate. Lo que no quiero que lo que nos pasó con Stargate le pase a otro fandom, que es la devastación, que era lo que le decía la otra vez a Gildorian. ¿Sabés qué puedes esperar de esto de los Anillos del Poder? Lo mismo que pasó con Star Wars, una guerra civil dentro del fandom. Y muchas veces es por aceptar cambios que no te deja aceptar. Porque Tolkien es peor todavía, porque Tolkien te pone un marco muy rígido en su obra. No estoy de acuerdo en que cambies nada, muy pocas cosas. Y esa va a ser una guerra civil, ¿eh? Eso, no, esto que estamos viendo acá, este like y dislike, no es nada. Y cualquiera que haya sido de Star Trek o del fandom de Star Trek o de Star Wars, lo sabe lo que se viene en El Señor de los Anillos. No es lindo, es un asco,
y visto cómo se está comportando Amazon, va a atacar al fandom hasta destruirlo hasta las cenizas. Va a ser el Ragnarok que planteaba Tolkien para Arda, pero para el fandom. Que está muy buena esa parte. Se llama el fin, creo que se llama, el cuento del Silmarillion. ¿Lo leíste, Guta? Sí, lo que pasa que el Silmarillion, ya te digo, cuando lo leí, la verdad tuve que tener un cuaderno al costado y ir haciendo un diagrama de flujo, porque imagínate con lo asqueroso que soy yo para los nombres, que me los olvido enseguida entre los Mayón. nombres y las fechas. Creo que el Silmarillion tenía 800 hojas y mi cuaderno terminó en 1200, boludo. Sí. No, es que es cierto. Yo me pierdo todavía porque aparte hay personajes que tienen 3 nombres. Claro, claro, claro. Y es parecido más o menos a las cartas que cuenta, a los cuentos que toca Tolkien, que encima tiene 3 versiones de cada cuento, boludo. Y vos decís, ah, hijo de puta, ¿con cuál me quedo? Hay un Eh, youtuber muy bueno, Michael Bombín, que le encontré hace poco, el canal, hace poco no, hace como un año, un año y medio. Antes seguía Kai, que Kai tiene un muy buen material, pero no sé por qué la voz, es en la voz, viste, de este Michael Bombín, que es tipo, no sé, me hace acordar a los elfos no, a los hobbits o algo, como él lo narra y le pone énfasis a las cosas y está muy bueno. Y te cuenta un poco, no es todo, pero te cuenta lo más importante de cada época. Así que el que quiera saber un poco más de lo que es la mitología de la cual se habla de Tolkien, vayan ahí que van a ver la cantidad, porque aparte tiene bastante información de distintas eras. Y yo te digo, la verdad, si esto es un fanfiction como pinta, yo preferiría escucharme los videos de este tipo durante todo el año y me entretendrían. Porque este Michael Bombín es muy bueno, sobre todo en la narrativa. Tiene un guión que es muy agradable y te baja a Tolkien a nivel para cualquiera, ¿no? Te baja toda la mitología. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy, creo que sí, sé de quién estás hablando, porque creo que cuando hice la investigación sobre los elfos negros y hice la investigación sobre, ¿cómo se llama? ¿Qué más hice? Sobre los orcos, a ver si tenían féminas o no. Creo que encontré ese, porque había cosas que no me acordaba y no tenía los libros en la casa de mis viejos, fui buscando información y me parece que caí en lo del bombín. No estoy seguro, pero creo que sí. Lo que pasa es que, claro, si estamos hablando de formar un grupo, por ahí tenemos que usar gente que no use tanto guión, porque hay mucho youtuber por ahí que cuando hace y está bien, me parece perfecto, pero que hace algún video o algo, usa el guión para poder hablar más rápido, hablar más rápido. Y No, pero acá se necesita alguien que pueda decir más que nada el tema dar su opinión sin tener que estar claro. guionado, ¿no? No, no, lo ideal es conocer todos los argumentos, porque aparte Claro, está muy bueno cuando vos discutís con argumentos, porque a veces hay argumentos que se te escapan. Porque, o sea, yo, por ejemplo, lo que cuento acá son 4 años de estar rascando. Muchas de estas noticias las tuve que rastrear, porque si vos no las buscabas puntual no te aparecían. Lo mismo que pasa en un video de YouTube, y el que tenga canal lo sabe, ¿no? Que no rankea. Pasa con las noticias. Hay noticias que quedan. Tenés que ir rastreando y buscándolas y después ir viendo portales similares o portales eh, digamos, satélites para tratar de ir persiguiendo la noticia e irla rastreando hasta la fuente. Entonces vos a veces por una noticia pasás una hora rastreando y buscando información adicional. Para poder armar un video de, yo qué sé, por lo general mi promedio son 10 minutos, en donde pueda concentrar todo. Pues yo no te puedo tener una hora con, no sé, 15 artículos. Te voy a elegir el que más o menos englobe todo y te voy a redondear con lo otro que encontré. Pero es complicado, es complicado muchas veces el poder cubrir en tiempo real todas las aristas que tiene
una situación. No sé si queda claro. Estoy Sí, hablando con situación, por ejemplo, yo sé, cae Disney, ¿no? Entonces hay gente que dice, sí, es por lo primero que escuché, ¿no? Que inclusive lo hablamos en Facebook, creo que fue. Entonces me comentaban de que era por el Doctor Strange y les tenía que explicar, no, mira, viene con varios problemas y tenés un modelo de negocio que está siendo volado, lo que vos, ¿te acordás? Habías hablado de Ready Creek en aquel directo. sí. Tenés Ready Creek, tenés el problema de parques, tenés la competencia con Universal, tenés los problemas de las IP, que Star Wars es un, digamos, es un pozo donde no puedes vender merchandising y bueno, y lo otro más o menos anda. Tenés el Mandaloriano que trae un poco de aire, pero después tenés algo como Kenobi, que también volvés a alejar a la gente. Es como ese amor-odio, ¿no? Te atraigo y cuando parecía que todo iba a venir bien, no, te lo saco. Saco Boba Fett y saco Kenobi y alejo de vuelta a la gente. Pará, porque acá en el chat se armó una, o sea, bien, ¿no? Pero acá están todos de, ¿cómo se llama? De buscadores de Sí, talento. sí, Chicos, seguramente los youtubers estos, algunos los reconozco de nombre, no es que los consuma, pero los reconozco, pero también nosotros una de las cosas que buscamos con Anma es por ahí, y no estoy hablando mal de nadie, solamente estoy diciendo algunas de las cosas que buscamos. Estamos buscando gente que sea humilde, gente que no sea vedette, ni que sea, ¿cómo se llama? Ni que esté subida a un púlpito. Armando lo ¿Está? conozco. Tiene que ser gente que por ahí sea como Admi y yo, que somos, creo yo, que yo me considero un tipo sencillo, que podemos hablar, podemos charlar, y no que si, no sé, le discutís algo a alguien, se ofenda o se quiebre el copito de nieve, o que no sé, o que se pueda armar Claro. quilombo o algo por el estilo. Tiene que ser una charla de amigos de café en la que ustedes y nosotros nos divirtamos. Eso es más que nada lo que buscamos con Adma. Claro, no, y No sé, además que todo, o sea, que traigan información así, yo qué sé, que traigan información, o sea, tiene que ser con argumentos, ¿está bien? claro. Traer argumentos, cosa que podamos discutir el argumento. Porque si vamos a discutir el lado político, obvio que yo no comparto la política. Es más, de hecho, intento sacar muchas veces la palabra progre porque intento bajarlo a cosas como escritura, a cosas como, yo qué sé, taquilla o audiencia o del punto de vista de negocio. Porque si no, terminás generando esta misma pelea de odio, ¿no? Entonces, el tema es traer todo, bajarlo a la mínima expresión y decir, bueno, estos son empresas, tienen que ganar plata. Bueno, ¿qué hay? Bueno, algo así. Podemos plantearlo progre, pero tenemos que tratar de, entre todos los que seamos, armar lo más global posible. O sea, un enfoque lo más global para que ustedes tengan todas las voces, ¿no? Que es lo más importante, que se escuchen todas las voces, que por ahí nos enriquezcamos todos, no solamente algo radical, progre, antiprogre, sino que sea algo ameno y sobre todo que todos tengamos la capacidad de decir lo que pensamos y no estemos pensando en, ay, si digo algo, capaz que pierdo 2 suscriptores, ay, si pierdo, o estoy pensando en que si las donaciones. Ya va a llegar, o sea, nosotros lo estamos buscando hace rato, ya de que nos conocemos con Alma. Con Alma, cuando nos Mm. conocimos, tuvimos 2 proyectos. Uno, hacer una cuestión que yo cuando lo conocí le digo, mira, yo tengo este proyecto, sí, yo también, qué bueno, que era ¿no? Encontrar por lo menos 1 o 2 youtubers más para hacer algo copadito como se hizo con el Planet, con el sótano del Planet, que estaba muy bueno. Y otro que seguramente, porque ya les cuento, ¿se acuerdan que en el otro directo hablamos con Alma de que queríamos hacer noticias así como en un mundo virtual, que habíamos pensado el GTA, pero el GTA no lo podíamos hacer. Entonces nos habíamos bajado el juego de Star Trek. No se podía con el juego de Star Trek. Lo íbamos a hacer con el de dinosaurios, pero no me gustan los dinosaurios. Y ahora se los tiro así como para que estén expectantes. Seguramente en la semana Mm. lo vamos a practicar mañana más o menos para ver qué hacemos. Pero pudimos encontrar una versión jugable del GTA.
Así Así que que seguramente vamos a traer noticias virtuales con mucho caos dentro de un mundo alternativo como el GTA. el Así mundo que bueno, que vamos a ver cómo va. Igual que lo que te cuento, man, es que rompimos un récord, ¿eh? 5 horas 5 de directo. barbaridad, che, ¿eh? Con un ¿Viste? promedio de 230, 240 personas online. Sí, la verdad que gracias a todos porque han tenido una paciencia. Pero Fa, vamos a redondear, porque estuvimos dale. hablando ya de la San Diego, estuvimos hablando Bueno, algo que prácticamente estuvieron de todo. preguntando acá. Sí Sí, espero, yo no sé qué va a pasar, pero sí espero con muchas ganas la parte animada de Marvel, que es, creo que se Marvel llama Zombies, Marvel Zombies. sí. A ese sí le tengo mucha, mucha Confirmado para ganas. adultos, confirmado para adultos, lo confirmó la empresa. Si la hacen como el cómic va a estar buenísimo. Y la confirmación esta de que es para adultos, eso está, creo que está muy bien. Capaz que hay un cierto cambio. No creo que haya un cambio total, pero tiene pinta que están al menos en un cambio mínimo, ¿no? Ya es algo, es virar un poquito. Si hace Marvel Zombie como dijeron, sí, creo que va a Yo funcionar vi un y par muy de bien. imágenes y la verdad que me llamó la atención. Y aparte el cómic está bueno. No el relanzamiento que sacaron ahora, creo que en el 2019, creo que fue el 2020, sino todo lo que vienen sacando antes de como es de Marvel Zombie. Eso sí a mí me gustó. Yo creo que va a andar bien, si lo hacen como en los cómics. Estuve viendo varios de Marvel Zombies y ¡pah! Están buenos, tan buenos. Podríamos hacer algún día una review para variar, ¿no? Porque sé que a vos te gusta lo feo. Y que vas a ver Loki, obviamente, porque te hemos convencido, el 51% de los que dijeron de que sí, de que vos te vas a ver Loki de un tirón. Yo como no te voy a dejar, obviamente no te voy a dejar así nomás. Mira, aparte, mira lo que te mandan de NFT. Esto es para convencerte vos. Mirá qué bueno que está ese man. Te lo están mandando justamente por eso. Pues la gente Ah, sabe. pero ya te dieron el crédito a vos, che, de Iniciativa Manatí. Qué feo, ¿eh? Acá yo lo que veo es que está puesta la camiseta y están dejando afuera. Ah, está bien, está bien, Disculpame, está bien. disculpame, yo soy Sebastián. Vos serías Ariel. Yo estoy flotando por ahí y el que tiene el arma sos vos. O sea, a ver, es todo lo que te No digo. sé, boludo, no sé. Iniciativa Manatí, te voy a No, dar. no, en realidad Los no es. vergadores. No me Ahora había te dado gustó. cuenta, boludo, los Ahora, a- vergadores. ahora te gustó. Ahora te gustó. No es que sos jodido, sí serás jodido. Qué bueno que está, no me había dado cuenta, boludo, los vergadores. Entre eso y yo como Ágata, ya estoy pronto. Fa. Estoy Qué bueno que pronto, pero está. para reventarlo, ¿no? A ver, Pero, escúchame, pará que quiero responder una cosita, chiquitita. sí, No me la agarré con vos, Senda, te estoy diciendo porque un por ahí rollo muy tus preguntas distinto. están buenas y te las quiero responder. Dice, el sótano del Planet es un rollo muy distinto. Una, que el sótano del Planet, como se conoció, se extinguió. Quedó así como otra versión, ¿no? Pero quedó Eh, una versión buena, del claro, sótano. sí, a mí me encanta, yo lo sigo escuchando, ¿eh? Es más, yo me había alejado un poquito hasta que se disolvieron y empezaron de nuevo y ahí empecé de nuevo a verlo. Del Planet del rollo muy distinto a vosotros. Ellos buscan las cuestiones de cómic y vosotros ver el lado político de las empresas de cómic. Podés hacer algo parecido, pero yo no Yo no creo estoy que nosotros hablando, busquemos solamente la parte política. yo no hablo de la parte política, hablo de la parte económica. O sea, hace media hora que te estoy explicando eso. Y de hecho tenés todos los videos donde te muestro todos los datos. O sea, no sé por qué decís político. De hecho, aclaré de que yo no voy, ni si trato de no usar la palabra progre, ni woke, ni despierto. O sea, estuve hablando media hora al pedo, Buta. Yo sé, ¿Qué yo querés que sí te sé, diga? yo sí A sé, 4 años hace que estoy hablando al pedo. la senda, yo sí sé que uso un poquito, estoy en contra de lo progre, pero si vos te fijas mi video, no sé si alguna vez entraste a mi canal, pero yo soy más de la gente, de hablar como si le estuviera Claro. hablando a la gente, de contarle mis vivencias, de contarle lo que pienso, de tratar de que la gente piense, no que escuche lo mío, siempre le estoy tratando de decir, bueno, ustedes si quieren escúchenme a mí, pero yo no soy referente de nada, tengo que tener mucha responsabilidad cuando comunico,
¿entendés? O sea, yo soy más de hablar de irme por las ramas, pero Y casi ni hablo de cómic, casi, o sea, les traigo noticias, sí, muy referido siempre a sacás esto. eso, siempre sacás eso, aparte del Mm, tema de la responsabilidad de lo que vos decís, y siempre dice que lo que él no quiere generar es justamente esa toxicidad. De hecho, de hecho, hay muy pocos canales que traen los cómics, y cuando yo critico un cómic de Marvel y digo que la inclusión es forzada, no es político. Traigo y lo muestro el cómic, porque tengo review de los cómics lamentables que ha sacado Marvel, y es el 2% de todo lo que mucha gente ha visto en Discord, porque también lo he visto con gente en Discord y no he traído toda la mierda, y ese 90 y pico por ciento no es nada en comparación a toda la mierda que yo me he comido a solas, leyéndolo. Por eso te digo, Senda, yo no hablo alegremente ni vengo a decir esto es inclusión forzada. He comido mucha mierda, muchísima mierda. Y te estoy hablando de series de tirarme 16, 17, 18, 20, 30 números, buscándole algo que rescatar. Entonces, sí, si te digo esto es inclusión forzada, es porque del punto de vista del arco argumental no tiene sentido. No tiene sentido que hagas una Miss Marvel, si te pones a leer el cómic, en donde querés hablar de cosas LGBT, querés hablar de esta chica pakistaní que es musulmana y su noviecito que en realidad no puede ser noviecito porque son musulmanes. A ver, si vos vas a meter el marco de musulmán, hay cosas que obviamente Miss Marvel, por un tema de religión, no puede aceptar. Una de pero esas cosas Alma, es lo Alma, LGBT. Alma, con todo el respeto, o sea, no hablar, no hablar, llamémoslo así, voy a poner la palabra política únicamente como para ilustrar, pero no hablar de, y entre comillas, política en el cómic y las películas, sería directamente no hablar de películas ni de cómics, porque ahora todos los cómics y todas las películas tienen política. Política identitaria, política de Sería crítica de género, la raza. política Sería, de política, es política que, económica, porque ya se dejó de entretener, ya se dejó la fantasía de lado, ya ahora todo es el mundo real en páginas y globos. ¿y cuántas noticias hay que dicen Y que el muñecas. mundo real metido, o esto va a representar un montón de... O sea, llegaron a decir que Eternal sí iba a salvar vidas de la comunidad LGBT. La comunidad LGBT tiene un porcentaje de intento de autoeliminación, de un promedio, ¿no? De 40% de intento de autoeliminación. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Una película va a salvar las vidas LGBT? ¿En serio? Yo no vi a nadie quejarse de eso. No veo a nadie hablar de eso tampoco, ¿eh? O sea, cuando a mí me molestan algunas cosas, es porque es postureo y es estupidez, y es tratar el tema LGBT de una manera muy blandita, muy superficial. Hay dramas jodidos en la comunidad LGBT. No te digo que todos los LGBT, pero cuando vas a hablar de salvar vidas LGBT, una de las cosas que tenés que hablar es esos números, que se tapan. Si querés que te hable de política, te hablo de eso, de datos, que ya los traje en varios videos, cuando sale algún pelotudo de estos a hacer postureo. Porque no me voy a poner a hablar de que sos progre, si vos me querés meter lo LGBT. Pero cuando vos me salís a hablar de Eternal, que va a salvar vidas, te digo, ah, ¿eso va a salvar vidas? ¿Vidas de qué? ¿Del 40% de intentos de eliminación en la comunidad trans, por ejemplo? Depende, tenés dos observatorios, el de Canadá 42, el de Francia 47. En esos términos te hablo de política, Senda. No es la pelotudez de si es progre, no es progre, despierto, no despierto. A mí me importa tres carajos. Porque yo trabajo con la comunidad LGBT. No soy otro pelotudo que viene a decir, porque tengo un amigo. No solamente tengo amigos, tengo compañeros de todo el abanico LGBT. Hace años que trabajo con la comunidad LGBT, hasta con los trans, operados, antes y después. Entonces para mí es algo muy personal, porque tengo un montón de amigos que los veo con depresión. Tengo un montón de amigos que no sabes si se suicidaron. ¿Tá?
Y eso no es lindo, no es una cosa que guste decirlo. Y hace años que me estoy aguantando para decirlo, pero gracias por darme la chance de poder decirlo, porque realmente hoy me siento generoso y lo voy a decir. Es jodido tener una persona LGBT que está deprimida y que vos no sabés qué va a hacer. Un amigo, no alguien que vos decís, ah, este es mi amigo, pero es conocido. Es jodido que venga alguien a decirte que fue abusado. Es jodido. Es jodido ver abusos, es jodido ver un montón de cosas, y no solo de mujeres, de hombres también. Y te podría contar 1.000.000 de mierda que se banalizan muchas veces en los canales. Quien trabaja en eso sabe de lo que estoy hablando. Entonces, cuando hablábamos con Guta de bajarlo, es justamente para no traer toda esa mierda. Esa mierda me la guardo. Y vos debes haber visto alguna cosa, Guta. Y, viste, o sea, ya te digo, yo trabajé mucho en comedores, trabajé mucho ¿cómo se llaman estas cosas vecinales? Como Boy Scout también, me he pasado a veces 8 horas al lado de un sarcófago rindiendo con la bandera. Y sobre todo he visto mucho, aunque vos no lo creas, he visto muchas cosas como buzo. ¿Por qué? Ujú. Vos decís, tiene que ver uso, Uta. Y sí, porque, por ejemplo, las empresas, cuando muere alguien o cuando se pierde alguien en el río o en el mar o lo que sea, las empresas lucran con la muerte y el dolor Sí, ¿cómo se llaman? sí, De las personas, en el cual te cobran por hora, por ejemplo, ¿no? Y los tipos dicen, bueno, mira, necesito que por lo menos le metamos 14 horas a la búsqueda. Entonces se van y se ponen a buscar en cualquier otro lado. Bueno, yo miles de veces he sido, ¿cómo se llaman? De la parte voluntaria de los bomberos de acá de Neuquén para buscar cuerpos y sacarlos. He visto fetos, he visto bebés tirados en alcantarillas, subacuas, te estoy hablando, subacuas. He trabajado gratis, solamente que me paguen, por ejemplo, los costos de los equipos en familias para recuperar cuerpos y ese tipo de cosas. Y eso después yo lo firmo. Y cuando lo firmo, muchas veces después tengo que ir a los juicios. Y muchas veces en los juicios se encuentra la madre de la que tiró al bebito y en las alcantarillas y que lo sacas como fetos y cosas. Es una mierda lo que estoy contando, pero te quiero decir que uno ve cosas también, ve abusos infantiles y eso. sí. Y la verdad que Eso es una no mierda. está bueno, ¿viste? Entonces por ahí muchas veces cuando vos ves así niños maltratados y eso, por ejemplo, yo agarro en algún video y digo, y mirá, loco, la verdad que si vos no tenés un buen pasar, no te digo rico, pero un buen pasar, y la verdad que yo, por ejemplo, no tengo un buen pasar y no tengo hijos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando vos tenés hijos, por lo menos tenés que tratar de garantizarle por lo menos un techo, una comida todos los días o 4 comidas todos los días y poderle garantizar más o menos un futuro. Vos me decís, pero Guta, ¿sos elitista? No, no soy elitista, soy realista. Yo veo gente que tiene 4, no tiene para comprar un paquete de arroz, tiene 4 pibes y vos lo ves y están todos moquientos, Sí. descalcitos y cosas así. Vos decís, ¿para Y con qué? fiebre, y con Los fiebre. pobres tienen derecho a tener hijos, sí, claro que tienen. Ahora, si sos consciente o si te importa esa persona, y bueno, muchas veces la vida son frustraciones. Y una de las frustraciones por ahí puede ser no tener hijos en pos de poderles dar un buen pasar. Entonces, hay un montón de cosas que uno no habla ni dice porque la gente que viene acá a Claro, un directo o viene a ver una ven a noticia, divertirse. no viene a buscar esas cosas, viene a escaparse muchas veces de realidades y de monotonías. Bueno, eso es lo que a mí me pasa cuando yo veo producciones de Disney o cosas así. Yo vengo para escaparme de un montón de cosas y me tengo que encontrar con la puta realidad de todos los días. Claro. Entonces, yo no vengo a que me muestren una película de entretenimiento que me hagan visualizar problemáticas. Que De aparte última, es su visión, ni siquiera es la realidad, pues la realidad claro. es horrible. Entonces, ¿y sabes qué me mata más que nada? Que hay gente que por ahí vive su vida muy rápido, ¿no? A 400 kilómetros por hora. Y por ahí muchas veces no se dan cuenta de lo que están haciendo las corporaciones, de cómo te están adoctrinando, metiendo cosas en la cabeza. Y está bien.
Lo que pasa es que hay gente que no se da cuenta y cuando sos chico menos te das cuenta y hay cosas que te marcan. Por ejemplo, cosas que casi siempre son de la comunidad que te marcan. Yo no tengo ningún problema y respeto muchísimo a la comunidad LGBT, pero también creo que muchas de esas cosas son construcciones de género. Y en la construcción de género, vos no se la podés dar, por ejemplo, a una persona que todavía no está constituida ni siquiera biológicamente. O Todavía no mentalmente en saben el de dónde viene la desarrollo. biología y ya le estás metiendo construcciones que son cosas espirituales, que son vivencias, que son cosas mentales y un montón de cosas que me parece que no está. Y como no lo quiero para mi ahijada, que es lo más grande que tengo, Claro. ¿entendés? Entonces trato de lucharlo de ese lado, pero siempre con respeto, siempre sabiendo que todos somos iguales, no importa que hagas abajo de las camas, somos iguales por ser personas, ser seres humanos. Nada tiene que ver con la sexualidad. Y me parece un mensaje re de contra de mierda la que están dando las empresas de Compañía. entretenimiento. Aparte, La- fíjate Porque cada vez sectorizan más, cada vez agrietan más, cada vez separan más del concepto de que todos somos iguales por ser seres humanos. Y ahora hay algo que nunca recuerdo el nombre, pero que todavía yo se los voy a buscar el nombre, pero se está sectorizando mucho más, muchísimo más, entre la misma comunidad, porque ahora el nombre este, que no me lo acuerdo, sectoriza entre, a ver, si soy negro y soy travesti y además coso, tengo más derechos que si sos blanca, mujer y travesti, por ejemplo. ¿Entendés? Tiene un nombre eso, que no lo recuerdo nunca. Entonces, segregación. estás agrietando 10 veces más dentro En de las realidad es mismas sectorización. comunidades. Entonces, todo esto que estamos viendo es para dividir más al ser humano. Y cuanto más dividas vos más al ser humano, más posibilidades de gobernar el mundo, si querés llamarlo así. Más peleas hay, porque lo que Me hacen fui al es carajo, perdón chicos, me sectorizan, fui al carajo, pero ahí van sectorizando. A mí, ¿sabes lo que me llamó la atención? Y eso me pasó justamente porque uno de estos casos que vos comentabas, me había tocado. Y cuando salta, ¿te acuerdas aquella noticia que habían hecho una redada en Florida y habían agarrado un par de atacantes? Y el jefe de policía del condado dijo, no sería una redada de este tipo si no hubiera alguien de Disney. Yo sé que pensaba, ¿cómo los padres llevan, porque era creo que la cuarta redada que encontraba información de en los últimos 2 años? De pesados, no de livianitos, de pesados, de gente que no solamente se comunicaba con supuestos niños, sino que iban a efectuar un acto delictivo. Y yo pensaba, ¿cómo llevas a tus hijos, no? Porque uno era un bañero, el otro era el que manejaba el autobús. Entonces, decís, qué jodido que está esto. sí, por eso te digo, es complicado. Entonces uno trata. Por eso yo siempre digo, no se queden con lo que yo les digo. Yo les bajo No, un no, mensaje. A mí me encantaría que ese mensaje ustedes lo procesen. Si les parece una mierda, que lo tiren a la basura. Y eso si de está, algo que les dije le hizo algún clic y los ayuda en su vida o en cambiar algo o en que digan, mira, este concepto me gusta, lo tomo para mi vida, está buenísimo. Ya está. Esa es la onda, por ejemplo, de mi canal. A mi canal claro, no me importa, ¿entendés? O sea, andar peleando por una película como si alguien me fuera a escuchar. Pero si yo por claro. X razón toco, toco una fibra de su ser y esa fibra los ayuda a ser mejores, por más que no tengan que decírmelo si lo ayudó o no, nos ayuda, ya está. Yo ya toqué, y eso es lo que yo empecé a hacer este directo. Yo siento que toqué la vida de algunas de las personas de mi canal. Y por eso sentí algo que no pensé que lo iba a tocar en un lugar tan frívolo como YouTube, que era lo que yo pensaba que era, algo frívolo. ¿Entendés? Pero en sí encontré gente como Nico, como Gatica, otro montón más, que se recontra preocuparon porque una semana no subí videos, porque cuando dije que estaba para el orto porque no te consigo laburo y que estoy a changas y que a mi edad y un montón de cosas, la gente me dijo, loco, pero poné un link de donaciones y la gente me ayudó y un montón de cosas. Y jamás me lo esperé, man. Entonces yo Bueno, digo, puta,
siento que toqué la vida de alguien y si la toqué y eso hizo que fuera un poquito mejor, ya está, ¿entendés? Y vos decías, ¿a qué te venís a hacer el santo, Guta? No, es lo que pienso, tomalo, déjalo. ¿Entendés? O sea, yo no quiero venderte nada. Es por eso lo que yo te digo. Vos, Pero lo que yo te digo después tiene que ser con acciones. Si vos después ves que me ves un día caminando por ahí que estoy pateando un perrito, y bueno, es lo que a mí me pasa con ciertos youtubers, nada más, por ejemplo. Me bueno, fui al carajo. decime, vamos a cerrar el tema de la San Diego. O sea que vos no vistes el tema del interés. Yo tampoco, yo no lo vi, para nada. Creo que la San Diego hoy al menos se movió, esta edición se movió muy poco. Es más, de hecho estuve buscando datos y a ver si lo tengo acá. Creo que lo tenía. Y lo último que había revisado se había movido prácticamente muy poco todo el material que subía a la San Diego. A ver si lo tengo por acá. Al menos para hacer una especie de promedio de en qué quedó. A ver, San Diego, San Diego, San Diego. ¿Andás ahí, Guto? ¿Te caíste? Sí, no, 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 me quedé pensando si me zarpé con lo que estaba hablando. Nada. No, que bueno, justo lo que pasa es que la gente no sé si viene a escuchar esto, pero bueno, yo me copo y es como el Ah. formato que a mí más me gusta del YouTube, de YouTube, que es el just chatting. ¿Viste? Me encanta el solo charlando. Me encantaría No, hacerlo. pero vos Tal vez sabés cuando que crezca un de poco más. última en este directo podemos tocar un poco todos los temas, que eso me parece bien, y ta, y hay cosas que nunca van a cambiar, eso lo tengo más que claro, pero el tema ese político es un tema de que te termina jodiendo porque la gente que toca el tema político por lo general no le caen con el tema político, y el tema político ni siquiera se toca como se debería tocar. Eso es una cosa que es increíble. Es más el daño que hacen que lo que dicen que quieren ayudar, porque en realidad es postureo. Y el postureo es invisibilizar los verdaderos problemas. Y eso es un problema. Es un problema para las víctimas. Y víctimas tenés de todo. De hecho, la tercera edad, las víctimas de la tercera edad nadie habla. Y eso es real. Cada vez hay más gente de tercera edad sufriendo todo tipo de atrocidades. Pero bueno, estoy buscando la página. ¿Te acordás aquella página que teníamos el oficial de San Diego? El oficial de San Diego, ¿cuál me estás diciendo? ¿La de Sí, Comic Book? Comic Con. A ver, era Comic Con nomás, creo. Pero ¿qué información querés? Estoy buscando el promedio de vistas dentro de la Comic Con, cuántos entraron a la página de la Comic Con, que es la que estoy buscando. ¿No era el canal de la Comic Con que te lo Sí, mostraba? sí, pero lo estoy buscando. A ver, acá por filtro, capaz que lo puedo saltar. Acá, Comic Con Internacional, es. Que quería ver un poco el promedio de videos, ¿no? Para verlo. Acá, lo voy a compartir, para que vean un poco, ¿no? Los datos. Imagínense que esto es algo mundial, ¿no? Es algo que lo ve todo el mundo cuando vean los datos. Básicamente es el oficial, que lo tengo acá. Entonces, una de las primeras cosas que vimos con Guta fueron estos números, ¿no? 1356, por ejemplo, 1525. No, para este es de hace 4 meses. No, y en este no subieron nada. Para, no era este entonces. No, no sé cuál era entonces. No lo tengo acá. Bueno, en algún momento, a ver, San Diego Comic Con, esto es no oficial. Mirá, Argentina Comic Con. ¿Vos que Ajá, buscabas? mira. Sí. No, no es este. Bueno, después lo voy a buscar y se los traigo los datos. La primera noticia fue de que prácticamente no se había movido nada, que creo que fue de tomatazos, que se había movido muy poco. Después lo otro, no sé vos qué vistes en YouTube. ¿Se movió mucho? ¿Te llegó No, mucha recomendación? no. A mí, por eso te digo, para mí pasó furtiva, boludo, la Comic Con. No sé por qué. Porque puedo entender por ahí que
a ver, que yo creo que son varios factores, ¿no? Yo creo que por ahí lo de la Comic Con pasó desapercibido porque la gente ya está hinchada las bolas, porque la verdad Sí, que no tiene hype por nada, porque los tipos hicieron mala. No hay youtuber tampoco que le tienen mucha onda. Los chicos, los tipos también la jugaron de Cayetano sabiendo que por ahí apostaron a otra cosa. No te olvides que también es la primera Comic Con presencial después de 3 años. es cierto. Eh, yo qué sé, viste, deben haber sido bastantes factores, pero a mí me parece muy raro que no haya habido tanta repercusión en las redes. Es más, de hecho, con Alma dijimos, Alma me tiró un consejo y me dijo, mira, hace una cosa, después de que hagamos este directo mañana, fíjate que van a haber mucha noticia que te puede Mm, llegar a servir para el canal y podés, si haces bien los etiquetados, por ahí podés atraer gente, porque YouTube no me visualiza y al no visualizarme me cuesta que la gente se suscriba y conozca el canal, ¿no? sí. Pero, ¿sabes que el otro día empecé a mirar los portales, y salvo 2 o 3 boludeces, no había No. noticia de nada? De hecho, era Screen Rant que te dije, que es el que sube, y Tomatazos, los que Y suben tomatazo, mismas que son noticias. totalmente. A ver, yo traigo de vez en cuando alguna noticia de Screenrant y de tomatazos, porque me Ujú. llama la atención y pienso que le va a parecer divertida. Pero la verdad que son bastante sensacionalistas esos Son. portales, ¿no? Poco Y confiables sí, también. sí, y creo que tienen parte, cada una de las, o la mayor parte de la industria tiene, digamos, parte de, o sea, son dueños en partes, ¿no? Claro, ni hablar. Digamos, de esos portales. Son Sí, como sí, la como que. difusión de sus proyectos, ¿no? Eso. Claro, y aparte, o por ahí están medios captivos, como se le dice. Sí, o Cautivos. sea, consiguen, viste, estas. Screen Rant, por ejemplo, tiene los exclusivos, que eso los vende por suscripción, entonces también, o sea, Screen Rant yo al principio me basaba mucho hasta que empezó con el tema este de las exclusividades, y eso se armó o sea, era un problema, porque muchas de las noticias que tenía pasaba como con tomatazos. Muchas de las noticias que tiraban, a veces era contradictoria y a veces no tenía fundamento. Salías afuera a ver si tenían fundamento. No, es como, yo qué sé, la Merizú es algo para reírte, porque te salen con cada cosa que. Y ahora volvió a lo mismo. Che, ¿sabes qué, Las Vane? Marvelitas, mira, preguntan Sí, eso. Yo sí, creo hace que van a rato me invitar vienen a preguntando Guta. sobre eso. Te van a invitar, Guta. Es lo último que escuché. Vas a Ya, estar junto con Brie Larson ya tengo el y, pompón para ir al y la musical. actriz, y vos vas a ser el soprano. Ya tengo el pompón para ir al ¿cómo es? Al musical. El musical. Y puede ser, ¿eh? Puede ser porque quieren entrar a India. Sí, Y dicen hacer que sí, algo que va a ser parecido. musical Marvels. No sé si será o no. Pero no me extrañaría, ¿eh? Ahora lo que dijo Kevin Feige es que están buscando diversificar un poco el género, que está bien. No sé si Capitana Marvel o The Marvels es para hacer un musical, yo creo que no, es matarla. Pero, a ver, Necesitas un. escúchame, con los 50.000 leitmotiv que podés llegar a tener para sacar ¿cómo se llama? Un musical, ¿no? Tenés que buscar el de superhéroes. O de última también puede ser bueno, pero no lo pongas como fase 5. Yo sabe lo que me temo, ¿Entendés? O sea, está bien, ¿querés hacerte un musical? Hacete un musical con todas las mujeres, con todas las superhéroes de ¿cómo se llama? De Marvel. Pero hacelo extra por fuera, hacelo, esto no es canon, no es parte del universo. Eso es musical. Es como ver a Topa, claro. ¿entendés? Con los trajes de las superhéroes. Bueno, viste que la fase 4 básicamente no se preocupa mucho del universo cohesivo que se preocuparon en las tres primeras, ¿no? O sea, cada película va a su bola. Eso Bueno, de a mí cuidar los rangos de poder o qué es más fuerte que qué, cada película es su propio universo. Si bien intentan mantener el tema multiversal, lo ves con Wanda cuando pelea, que prácticamente todo puede con Wanda puede con todo hasta que te dice el guión que no. ¿En cuál otra fue que se vio? Bueno, en Thor, ¿no? Los dioses, no los dioses.
Por ejemplo, ¿no? El Mjolnir, cuando se vuelve a formar, y yo me reía porque pensaba que Taika Waititi planteó que el poder no estaba en el martillo, sino que estaba en Thor. ¿Por qué el Mjolnir se va a armar si el poder estaba dentro de Thor? Y era solo una manera de canalizarlo, y eso lo dice la película de Taika Waititi, la de Ragnarok. ¿Nunca lo pensaste? No, pero creo que se me vuela la cabeza si me lo pongo en modo momento. Yo sí, porque Me vuela el una cosa, cerebro como el icono del WhatsApp. claro, porque presto atención a la película al menos. O sea, me siento y la veo. Por eso te digo, cuando veo Doctor Strange, cuando la vi la segunda vez, encontré un montón de aberraciones que no había visto la primera vez, pero cuando lo vi la tercera, dije, puta madre. Pero esto se pisa el Bueno, palito en la misma película. el Taiki Waititi ese está haciendo una película de, creo que de piratas, en donde se clava una transada con otro pirata. Iba a traer Y las pues, noticias yo para el canal, pero bueno, me agarró el COVID y tal, creo que se me perdió por ahí. Pero bueno, hablaba del beso entre piratas bajo ¿cómo se llama? Una sí, bandera de piratas, el Taiki Waititi. es jodido, es jodido. El Taika Waititi salió a aclarar que no era gay. ¿Por qué salió a aclarar que no era gay? Porque era gay. No me importa si es gay o no es gay, pero digo, Y lo que pasa es que parece que todo va por ahí. Lo que pasa es que esto es muy parecido a lo que yo digo en mi review de The Voice. Los tipos usan herramientas que te van colando ciertos temas y te los van colando. Tiene una técnica, ahora no me acuerdo el nombre. Una técnica que lo van desplazando, y no es la la ventana de ventana de Overton. Overton, ¿no? Sí, no, pero hay otra forma también que ahora no me acuerdo el nombre, porque ya estoy así como filtrado, pero también que te van imponiendo, y lo di, es más, pongo las fases de cómo te lo van deslizando. Fase 1 es esto, fase 2 es otro, fase 3 es otro. Si vos mirás las fases, ves calcado lo que hacen en todas las películas de Disney. Sí, Es calcado, sí. está. Yo lo hice desde el punto de vista que quería hacer una review de The Voice que fuera diferente. Entonces, la primera hora te digo si es buena, mala, que me Bueno, pareció a mí, listo. se manejan esas estrategias. De hecho, lo dijo Bob Chape, que eso está grabado. O sea, dijo de que las estrategias para lograr los fines son distintas. Y si vos te fijas, Disney estaba con la teoría crítica de la raza, la cual es más o menos el tipo de estrategias que muchas veces se denuncian. Eso es cierto. Eso es cierto, ha sido aceptado, el tema de la agenda no tan secreta, la misma gente dentro del estudio, los directivos del estudio, o sea, todo, si vos te fijas, todo va a que la política dentro de las películas han sido puestas por estas empresas, de los cuales muchos de estos directores o encargados de estos proyectos dicen de que todo es político. Por eso me llama la atención cuando dicen, hablan de política. No, si yo hablara de política a nivel de, o vos, ponele, si estuviéramos hablando de política a nivel de las estupideces que se dicen, y si vos lo comparás con la realidad, eso no es hablar de política, eso es decir un montón de estupideces. Eso no es hacer política ni salvar vidas. O sea, decir que una película va a salvar un montón de vidas, salvo que sea un manual de supervivencia. No sé, vos en tu canal salvás vidas, Gusta. No, pero sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer en un futuro. Y así Cuando pongas vestido, me imagino que sí. el hashtag ni una menos, salvaré vidas. No, ese hashtag tampoco salvó vidas, ¿eh? Ah, no, ah, no, No. ¿Viste por qué armé yo mi canal secundario? Por estos temas. para Ahí salvar sí. vidas. No, para Ah, denunciar todas estas pelotudeces, justamente. Ahí es donde la gente va a calentarse. ¿Por che, qué lo escúchame, acusaron de hay queerbaiting? gente que está diciendo que se va a dormir ya y vamos casi Bueno, 6 horas. vamos a ir cortando entonces. Bueno, gente, Vamos redondeando. a ver, Hablaste de lo del musical, así lo el complacemos al musical sí, señor. de que vos vas a cantar. Vos vas a Ok, cantar y vas a venir acá y vas a hacer la presentación cuando salga de Marvel. Y de hecho, esa película la vas a ver, ¿verdad? ¿qué te iba a decir? Bueno, dale. Dale, no pienso decir de vuelta que no, porque ya me quedé sin nos. Eh, Pero la película de Marvels, estoy la hablando, no película estoy de hablando de Marvel, lo ¿yo qué querés que te diga? ¿Sabés qué te voy a decir? Esto lo voy a dejar picando. Para mí que, lo que deberían hacer en DC, por ejemplo, es sacar
todos los Elseworlds o en live action o en en película animada. Pero no cuestiones del director, sino agarrar el cómic y lo animás. Porque a mí me encantaría ver, por ejemplo, Balas Rasantes. ¿Balas ¿Te acordás rasantes? de Balas Rasantes? No. Balas Rasantes era un Elseworld que decía qué pasaría si Superman hubiera nacido en Ciudad Gótica. Ah, mira, no, no, ese no lo vi. ¿Viste? Bueno, Eso se me ¿qué pasó, lo voy a pasaría, buscar, por ejemplo, si lo voy Superman a o buscar. Batman estuvieran, por ejemplo, en el medio oeste? Mm, ¿Entendés? Y los Elseworlds, que serían como los What If de Marvel, sí. deberían hacerlo así y dejarse de pelotudear con tanta cosa rara, ni musicales, ni pajeradas, ni nada. Con tanto material bueno que tienen, con solamente pasarlo a live action o pasarlo a película animada, ya tendríamos diversión para rato. Después, todo tuyo. Bueno, saludos al señor Dark Blue. Y bueno, no sé, ¿querés decir algo más? Ya nos vamos despidiendo, así dejamos descansar también a la gente. Primero, como siempre, muchas gracias a la comunidad. Un aplauso La verdad por para aguantar ustedes esto, vos, que nos esto bancaron 5 horas sí, 41, o tal sea, cual. una hora más que la Hubo de última. todo. Yo estoy agotado, Guta. Hubo de todo hoy. O sea, Estuvo íbamos a hablar heavy. de la San Diego y terminamos hablando de cualquier Pero cosa. a mí me encanta. ¿Sabes que si yo tuviera mucha gente, seguramente la perdería? No, si Porque tuviera mucha gente en mi canal, mucha gente en mi canal, seguramente la perdería de toque, pero me encantaría pasarme haciendo just chatting, charlando con la sí, gente, o sea, tirar un tópico, hablar y darle. Medio como lo no, que hace Dross, si querés y es- llamarlo así, está que bueno este estuve viendo programa. mucho acá gente que veía Dross. Bueno, Sí, me encantaría porque es un formato que me alucina. Y después de todo de lo que me pasó ahora, que yo conté al principio, de bueno, nada, que la gente, del cariño de la gente. Y nada, agradecerle a la comunidad, agradecerle, che, escuchame, lo voy a decir muy en serio, sí, agradecerle mucho a Senda, que tuvo sí, los cojones de exponer lo que él pensaba, me parece muy loable. sí. Aparte nos dio Mantener dio la chance mantener de su poder. postura y además porque nos dio de comer durante 2 horas, ¿no? Nos hizo exponer temas copados. Sí, sí, que inclusive te iba a decir algunos de esos temas de plantearlos al final. ¿Viste? Sacarlos al final y bueno, y salieron antes, o sea, Claro. se corrió, pero está bien, genial, siempre es bueno. Aparte siempre vuelven, estos temas siempre son recurrentes. No, pero aparte lo que me gustó es que está bien, sí, podemos coincidir o no coincidir con él, está todo bien, pero el tipo se quedó y habló con todos y habló con respeto. En ningún momento se Y le mantuvo saltó la la, chaveta. Es más, de mantuvo, hecho, mantuvo la posición. y la verdad quiero Bien. felicitar al resto de la comunidad que no es Eso Senda, mismo. porque por más que no estuvieron de acuerdo con Senda, todos los comentarios que vi hacia su persona fueron respetuosos. Está bien, sí, discutieron, debatieron todo, pero en ningún momento vi ni faltas de respeto ni toxicidades tipo, ¿qué pensás así, hijo de puta? No, nada, nada. Así que la verdad que Qué bien. perdón, no soy quien para sentirme orgulloso de ustedes, pero me siento orgulloso, perdón. Sí, viste que por lo general somos re tranquilos, por lo general. Esto no es un tema de salseo, hay canales de salseo, digo, la gente que quiera ir a canales de salseo siempre va a tener, pero acá por lo general tratamos de discutir esto y al final es discutir estos temas y ver cuáles son las opiniones de todo el mundo. Acá ni yo voy a tener razón, ni vos, Guta, vos te va a pasar, vas a ver de que a la larga después es el tiempo el que va a verlo, a ver si se da o no. Acá lo lindo es la penca, es tirar a ver yo qué sé, tirar un pronóstico, si va a funcionar o no. Y después si se cumple o no, tampoco es algo personal, es ver si realmente pasa o no pasa. De última, digo, si esto se va al diablo, perdemos todos, ¿no? ¿Qué Sí, pensás ni vos? hablar, ni hablar. Y hoy, Porque como ya era... me es- escucharon durante 6 horas, ya uh, agradecí. Les ay, digo que pensé que si venía quieren el... pasarse, todas mis redes son el hijo de Guta.
Y hoy no les voy a cantar, no les voy a cantar porque ya deben estar agotados de esta hermosa y angelical voz. Así que zafaron, hijos de Guta. Qué horrible lo tuyo, qué horrible lo tuyo. Pero bueno, Guta va a ver Loki en solitario. Y No, va a hacer la review, es más te digo, mañana va a hacer la review él. De todas, de las dos, de esta temporada más de Marvel. ¿No? ¿No? Bueno, está bien, está bien. Lo dejamos pendiente. zafemos, sí, sí. Yo creo que por más que insista, el tío Guta no lo hará. Bueno, está bien, Guta. Sos un Bueno, cobarde. gente, que No lo descansen voy a ver. mucho, que estén muy bien. Y no, pero bueno, siempre canto al final porque todos piden, che, ¿te vas a ir desde el directo sin cantar? Y No, bueno, yo no, lo hago por no, no, ustedes. mirá, 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 te lo están diciendo, zafamos, gente. Y acá te dice que cantaste 2 veces, mirá. Eso estuvo cerca. Sí, pero viste, lo hice con un lagrimón, como diciendo, Ah, gastaste mirá, dos, tendrías que haber cantado tres. Eso entendí yo del mensaje. Inuyasha. Está, no, Bueno, quería dejar chicos, este mensaje. Bueno, gente, yo me saludos a despido, todos. muchísimas gracias por haber aguantado y que estemos bien. Bueno, igualmente, muchas gracias, son los mejores. Gracias a los que donaron, gracias a todos los que participaron. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima. Y chau, chau, chau. No podías con tu condición.